siempre digo, en bolsa hay que perder una cosa, o tu ego o tu dinero. La gente prefiere perder el dinero, porque el ego parece que tiende a costar mucho. Es decir, tengo más porcentaje de éxito. En vez de ir a adivinar cuál va a ser la próxima Amazon que se dispare en acciones, diciendo, cojo un valor que tiene un movimiento predecible, me apalanco con opciones. El miedo no sé qué acción es. La acción podemos coger 3.000. Cada uno tendrá sus razones y seguro. Pero hay una cosa que sube, que es el miedo. La bolsa es algo que alguien diga, un camino de rosas. No, todo lo contrario, es un camino de cactus. Lo vas a pasar mal, sí o sí. Ese proceso te para. Oye, ¿queréis dinero? Sí, sí, sí. Levantar la mano. ¿Cuántos queréis tener mucho dinero? Vale, y digo, dime una cifra exacta. ¿Cuánto quieres ganar al año? No te saben responder. Y digo, coño, si no sabes cuánto quieres, ¿cómo vas a conseguirlo? Y muchas veces la gente, por falta de formación, no sabe cuando tiene un error porque lo está haciendo mal o simplemente lo está haciendo bien, pero es el mercado. Entonces, esas tres claves son las que he visto que todo el mundo que ha llegado a unos niveles altos, muy altos, las tiene. Muy buenas señores y bienvenidos una vez más a Orion Room, esta vez de nuevo en persona y tengo un invitado muy especial. Un trader que lleva muchos años en el mundo del trading y que ha escrito 5 libros. Estoy hablando de Alberto Chan. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, encantado. Muchas gracias por venir a compartir, la verdad. La verdad es que es algo que incluso no me esperaba. Digo, voy a tirar una pelota al aire a ver si quiere y mira, nada, aprovechando aquí estamos. que estamos aquí, digo, pues siempre para una charla de trading, divulgación y de alguna manera si pueden dar algún tipo de consejo que a la gente le guste, pues encantado. Es lo que buscamos aquí, traer valor. Pues Alberto, te voy a hacer la misma pregunta que a todo el mundo. ¿Quién es Alberto y cómo llegaste al trading? Es curioso, porque esta pregunta la hago yo siempre a los invitados en el programa de televisión y siempre me dice que es de la más compleja, el autodefinirse. Pues yo creo que, mira, Alberto Chan es una persona, soy gallego, de Ferrol, del 86, y fue una persona que desde mi adolescencia pues estuve estudiando bachillerato tecnológico y tal, nunca había estudiado economía, y empecé la carrera de dirección de empresas. ¿Por qué? Porque todo lo que había estudiado hasta ese momento, era un buen estudiante, pero no me apasionaba. Entonces lo único que no había estudiado era economía. Entonces dije, bueno, pues tiro para economía a ver si por aquí me apasiona al menos. No me gustaba solo aprobar. Y empecé ahí, estudiando dirección de empresas, y siempre me llamó la atención que aquello que me apasiona, aquello tiende a ser bueno. Si no me apasiona, lo dejo. Entonces siempre me decreté de decir, voy a hacer algo no por dinero, sino aquello que me apasiona, voy a empaparme a saber. Y al primer mes, pues eso, empecé la carrera, empecé a leer, pues cogí libros de bolsa porque me llamaba la atención. Mi padre invertía algo en bolsa y un día le pregunté del antiguo teletexto, estábamos viendo gráficos y le dije, oye, ¿esto qué es? Que tantos no, me dijo, bueno, pues estos son acciones y si compras a un precio y estas suben, vendes, ganas dinero. ¿Y yo qué? ¿Cómo que ganas dinero? Por moviendo precios. En aquel momento yo tenía 18 años, que la gente se dé cuenta no tenía el concepto de cómo se gana en el dinero. Para mí el dinero era, trabajas, te pagan un salario y ya está, y no hay otra forma de ganarlo. Entonces cuando me dijeron esa idea, dije, bueno, no sé lo que es esto, no sé cuánto va a llevar, pero aquí hay que aprender a ver si esto es verdad que se puede ganar dinero especulando y moviendo precios, con un ordenador, con la mente. Me apasionó. Empecé a hacer la carrera, siempre dije, hice 2 carreras paralelas, una la de universidad y otra la de empaparme en libros de economía, de bolsa. Mis compañeros siempre me decían, joder, ¿qué vas con tus libros de bolsa? Porque cogía más libros de bolsa que de carrera. Terminé la carrera, luego me especialicé en un posgrado de derivados, de opciones y futuros, y hoy en día me dedico 100% a las opciones y futuros. Luego hice un máster de bolsa, la licencia MEF de bolsas y mercados españoles. Fui un premio de número 1 de esa promoción, es decir, todo lo que me gustaba era bolsa, y mientras iba formándome empecé a invertir desde los 18 años, por ignorancia, porque no sabía ni lo que era una cuenta demo. Era siempre cuenta real y todo el poco dinero que podía tener en aquel momento era bolsa, aprendía de los errores. Entonces el error dolía dinero y no había otra forma. Y la única manera que aprendí bolsa es a no cometer errores, nadie me enseñó. Entonces la única manera durante los primeros 6 años, que fue de aprendizaje y formación, siempre digo, no es una cosa de un mes, años, pues aprendí qué errores no tengo que hacer, no hagas esto, no hagas esto. No. Me comí la crisis del 2008, entonces luego se aprende lo que es una recesión, se aprende a cuándo eres el idiota del mercado y entonces empiezas a entender todas esas cosas porque lo viví mal, me refiero, fue duro, algunas veces lo dejaba o pensabas dejarlo todo, decir esto no tiene ningún sentido, estoy aquí perdiendo dinero, alguna vez ganaba pero volvías a perder y cuando ya ibas a más ya empezás a invertir dinero de tu familia, de tus amigos, entonces ya la presión psicológica ya era mayor, ya no era tu dinero.
Y a partir de ahí, luego, ya con 24, había sido premio número 1 de la promoción y me llamó la banca privada del Santander para empezar directamente, de saltar de la universidad a Madrid. Y empecé y estaban encantados conmigo el primer mes. De hecho, me ampliaron de medio año a 1 año y medio, el primer mes. Entonces estaban muy encantados conmigo, veían que tenía, pues, no sé, un talento, algo que se me daba bien las finanzas, y a los 4 meses yo me despedí. No quería seguir, le dije a mi padre, mira, creo que he aprendido todo lo que tengo que aprender aquí. Le hice una llamada y dije, voy a dejar esto. Creo que tengo que empezar por mi cuenta. ¿Pero tenías otro plan al lado? No había nada. El plan era, además era 2011, 50% de paro juvenil, yo estaba en la mejor banca privada de España y con proyección a hacer carrera, y tenía 24 años. Pero di claro de decir, ya sé lo que quiero y aquí estoy perdiendo tiempo. Vale. Y era un momento que lo medité, lo pensé. ¿Por qué? Porque en aquel momento ganaba más en bolsa, yo solo. Yo trabajaba, estaba 8 horas en la oficina, a las 10 de tal, cuando llegaba a casa, a las 11 de la noche prácticamente, operaba, miraba lo que había hecho, dejaba las operaciones, y en aquellos meses estaba sacando yo más por mi cuenta, en 2 horas, que lo que estaba trabajando en el banco. Vale. Y en ese momento dije, si esto te dedicas 100% a esto, te tiene que ir bien. Y aparte no quería nunca dar cuentas a nadie, no quería un horario, no quería... Y me sirvió esos 4 meses fueron las únicas veces que trabajé para alguien en mi vida. A partir de ahí decidí que jamás iba a hacer eso. Me volví para Galicia y a partir de ahí fue cuando empecé a arrancar todo, de decir, dedícate 100% al trading. Luego, posteriormente, esa experiencia fue cuando empecé a escribir un libro, que fue El Ganadero en Bolsa, y mi primer libro fue bestseller de economía en Planeta. Luego, después de ahí, pues vinieron el resto. Y en ese libro lo que plasmé es lo que me había servido a mí para ser trader rentable. Todo lo que había aprendido durante años y todo desde el punto de vista hasta psicológico. Que la gente entienda, por eso yo creo que tuvo éxito, porque la gente entiende que te lo está contando un tío que pasó todo. Que entiende el momento malo, el autosabotaje, el que pierdes la cuenta y después de haberlo hecho bien durante X meses y hay un día que pierdes otra vez la cuenta. Entonces, claro, cuando cuentas todo, no solo lo bonito y lo malo, la gente creo que entiende de decir, vale, me lo está contando alguien que pasó todo ese proceso. Y a partir de ahí, pues, creé escuelas de formación de trading. Yo seguía invirtiendo, pero mi idea era ir aumentando. Gané algunos campeonatos de trading nacional, alguno internacional en Europa, y luego, pues, en lo típico, te empieza a llamar a alguna televisión, alguna entrevista, otra, periódico, radio. Me empieza a gustar también el mundo de la televisión y actualmente pues tengo mi propio programa de televisión en La Campana, el único de televisión nacional de España que habla de trading, educación financiera y emprendimiento, que fue siempre mis 3 pilares. Dirijo 2 fondos de inversión. También mi aspiración era, como trader, no solo individual, sino institucional, llegar a dirigir 2 fondos, que espero que estén ahí para 40 años, a llegar alto, y actualmente tengo la escuela de trading de opciones, el Chambim Opciones, donde enseño trading de opciones, lo que hago de forma transparente. Madre mía. Es un poco así el resumen de... Un camino... Es curioso porque cuando lo cuentas, pues parece una línea recta, pero a velocidad de un tren. Pero que claro, entre el momento en el que pensaste y que empezaste a trabajar de eso, pasaron 6 años. Sí. Y ahora los chavales, si en 6 meses no están retirando una cuenta de fondo de $100.000, casi que lo abandonan. Correcto, eso es verdad, porque yo creo que hay un cortoplacismo ahora de que, oye, es que si no soy rentable tal, ya no eres. Y digo, es que uno no es... Para ser pianista son 10 años. Para ser cirujano, mínimo 5 de medicina, más la especialidad y tal. Es decir, la gente tiene que entender que cuando alguien dice que es profesional, una cosa es ser rentable. Rentable se puede ser en meses si uno tiene un talento, pero profesional, pues ya no solo ser rentable, siempre digo, hay que ser rentable, y luego después de ser rentable hay que tener un capital grande para ganar pequeñas cantidades de ese capital grande, que sea fácil ganarle dinero y que eso te sirva para vivir. Y a partir de ahí, como digo yo, jugadores profesionales son de primera y segunda división. Todos son profesionales, todos viven de eso. Luego hay niveles, como todo tipo de trading. Pero es verdad que mi proceso fue de formación, y es verdad que, siempre digo yo fui de los traders de la vieja escuela de Incarco 2, de estudiar mucho macro, mucho micro, análisis fundamental, análisis técnico, correlaciones, conocerme el mercado de acciones, mercado de materias primas, mercado de bonos, mercado de futuros financieros, de opciones, de warrants. Entonces, cuando conoces todo,
de alguna manera tienes la base para no solo aprender, sino saber cuándo te estás equivocando y en qué. Y muchas veces la gente, por falta de formación, no sabe cuando tiene un error, si es un error porque lo está haciendo mal o simplemente lo está haciendo bien, pero es el mercado. Que eso es algo Que eso es muy importante. Que recalco mucho por aquí, que estamos trabajando con probabilidades. Efectivamente. O sea, a veces lo haces todo bien, pero no sale bien porque Correcto. hay un factor aleatorio del mercado. Efectivamente, siempre. Entonces, sí, esa es la parte complicada de entender al principio. Pero dice, si me toco un stop es porque algo he hecho mal, ¿no? No tiene por qué. Correcto, era un poco entender esto, decir, oye, te salta una operación mal, porque la gente que entiende que cuando te va bien una operación, ganaste, es buena operación, perdiste, es mala. Y digo, no, una buena operación es aquella que ganes o pierdas, si vuelves para atrás, la vuelves a hacer. Yo es la única, en mi mente, mi sistema siempre es así. Vuelves para atrás, una operación perdedora, ¿la volverías a hacer exactamente igual? Sí, vale, entonces está bien hecha. También hay ganadoras que están mal hechas. Correcto. Que esas son las peores. Efectivamente, porque ganar dinero haciéndolo mal te mete un hábito que acaba destruyéndote. Es decir, ese es un pequeño caramelo que luego va a ser envenenado, siempre. Entonces, la clave es eso, en las ganadoras es hacer un método, pero en las que se pierdes vuelves para atrás y dices, con la información que tenías en ese momento. Porque claro, la información, como digo, a toro pasado todo el mundo es torero. Sí. Pero previamente es, con la información que tienes, ahí tomarías la misma decisión. Y si la decisión es correcta, dices, no, sí, tomaría la decisión porque esto estaba bien, vale, entonces tienes un método consistente, no va cambiando en función de resultados. Y eso me ayudó a tomar decisiones, y muchas veces en los eventos de trading, donde nos reunimos muchas veces traders y charlas, y te dicen, bueno, ¿qué opinas? Y tal, como que me gusta esa palabra, porque a mí me da igual. Oye, es que tal trader ha dicho esto. ¿Y tú qué opinas de eso? A mí me da igual. Quiero decir, y no es por falta de respeto a nadie, pero es como, yo tomo decisiones por mi sistema. Y si 99 traders están en contra mío, me da igual. Yo voy a tomar la decisión igual. No me dejo influir, soy bastante en eso psicópata financiero, que se llama. Es decir, que tengo realmente una psicopatía de que con el dinero no me afecta. Yo tomo unas decisiones, bien, mal, pero esas decisiones las tomas. Afortunadamente, pues con el tiempo me va a dar la razón de que mal no me va y normalmente suelo ir cumpliendo las cosas que quiero alcanzar. También te digo, según lo que tengo entendido, empezaste en 2005, entonces el mundo. Sí, 2004, 2005. 2004, son 20 años ya. 20, en este sí, ahora llevo 19 y en noviembre, porque cumplí 18 años el 23 de noviembre del 2004 y el 24, el día después, ya empecé a invertir. Vale. El 24. Y desde ahí, pues este año voy a cumplir 20 años de experiencia. 20 años de experiencia. De trading real. Pocos pueden decir eso en España, ¿no? Y tengo 37 ahora, es decir, más del 50% de mi vida. Más del 50%. En bolsa todas las semanas. Entonces, bueno, digo, algo se te pega. No, eso está claro. Entonces pasaste por el sistema de educación tradicional para aprender esto. Sí, a ver, sí, es decir, yo hice carrera de economía, máster, es decir, todo lo que es la parte teórica, y siempre digo que, y de hecho fui número 1 de mi promoción en Galicia con la licencia máxima y tal. Y lo curioso de eso es que me di cuenta que era un idiota. Quiero decir, siendo el número 1 y los exámenes eran de 10, no había sacado 10 en la universidad eran de notas normales, pero en el posgrado, en la parte ya de especialización, eran 10, era perfección en opciones futuros. Y yo me di cuenta ahí que no tenía ni idea de bolsa. ¿Por qué? Porque si yo, que era el número 1, no sabía invertir, el que aún le costaba probar la parte teórica, ¿cómo iban a ganar? ¿Y qué me sirvió esto? Para darme cuenta, y ese es un concepto que siempre digo, que era un perfecto mecánico. Yo sabía perfectamente el mundo del trading, los futuros, los apalancamientos, tal. Pero ¿qué ocurre? Que yo tenía que ser piloto, no mecánico. Porque luego cuando pasas al mundo real a operar, la teoría está muy bien, pero ¿cómo aplicas toda esa teoría al mundo real y la aplicas psicológicamente? No te preparan para eso. Entonces yo me di cuenta ahí que era un perfecto mecánico de la Fórmula 1, pero yo tenía que ser el piloto. Y ese proceso pues me llevó tiempo y me di cuenta que tuve que desaprender cosas teóricas. Porque me daba cuenta que si aplicaba cosas teóricas que había estudiado en la universidad no me servían. Bueno, ¿qué te pasó? Realmente mi padre siempre me ha hecho... Yo estaba apuntado en la Universidad de Odontología. Ajá. Y mi padre es dentista. Y siempre me había dicho es que cuando sales de la universidad,
Es cuando empiezas a aprender de verdad. Total, es que como que tienes la base mínima para empezar a aprender. Eso también me dice mi padre. Dijo, tú con la universidad aprendiste lo básico para moverte por el mundo. A partir de ahí empiezas a crearte quién eres. Pero es decir, el que crea que en una universidad sale profesional, no, tienes las ideas básicas para decir, oye, tengo esta duda, vale, ya sé qué temática puedo aprender. Tengo una pregunta. ¿Te metiste a ADE un poco como mucha gente se mete a ADE por elegir una cosa o porque realmente te interesaba en un principio? Porque me interesaba. De hecho, mucha gente es verdad que decía, oye, pues esto, economía, de hecho miré bien si economía, si dirección de empresas, y había visto que dirección de empresas tiraba un 20% más de marketing. Que a mí también me interesaba esa parte, la publicidad y tal, y vi que las dos no iba a estudiar bolsa como tal. A mí me interesaba mucho la bolsa y digo, bueno, primero me meto por aquí y ya dentro. Pero sí que tiré por eso porque me apasionaba la parte de emprendimiento. Es decir, yo fui de los pocos porque luego cuando llegábamos allí, éramos 400 el primer año, te das cuenta que yo creía que la mayoría iban porque querían ser emprendedores, empresarios. Era mi caso. Y luego te vas allí, lo que dices tú, la mayoría estaba por hacer una cosa, por tener y luego tiro para la oposición o tal, pero no tenían esa ambición en eso. Entonces, claro, a mí me chocaba mucho, porque yo estaba allí porque digas que yo o acabo de aquí o inversor, o acabo montando una empresa, pero yo quiero, esto lo voy a estudiar para algo, no lo voy a estudiar para tener un título, porque me voy a otra carrera de letras y ya está, por divulgación, conocimiento y tal. Pero sí que lo hice por eso. Y de hecho, una de las cosas que me gusta mucho lo de la ley de la atracción. Leí mucho y soy un firme convencido que funciona. Porque de hecho, todas las cosas que tengo y que he creado ya las había firmado años antes. Que iba a tener mi programa de televisión, los libros, antes de escribir el primer libro. Es decir, firmaba, voy a ser escritor, no voy a intentar escribir un libro. Era una serie de cosas que me mentalicé de qué invitados iban a venir a mi programa. Ya lo vi en 2018, 2021 se cumplió. Es decir, ya tenías como... Luego cuando sale en la realidad tú dices, los que me conocen dicen, qué cabrón, porque es como que esto lo habías dicho. Pero realmente cuando para mí ocurre en la realidad, no es la primera vez, en mi mente ya ocurrió otras veces. Y cuando llega a la realidad es una normal. ¿Quién es ese primer invitado? Uno de los que comenté 2018, esto es porque había dicho que en 2018 que tendré mi programa de televisión propio y que en ese momento iba a venir Feijóo, el presidente, pero que en aquel momento sería el presidente del Partido Popular. En aquel momento y que acabaría así. Un año antes. Y se fue cumpliendo todo eso y vino el programa tal, y ahora el siguiente es que entrevistaré al presidente del gobierno actual. Bueno, puede ser. Puede ser el actual, el que sea en ese momento lo entrevistaré. Ese va a ser otro de los retos. Me gusta siempre comentarlo públicamente, pero que cuando sea, ya la gente dirá, pues lo dijo. ¿Crees en la suerte? No. La suerte al final, cuando dice la gente, ¿qué es la suerte? Factores que se van creando. Es decir, cuando alguien dice, oye, ¿y esto cómo lo hiciste? Por ejemplo, cualquier tema, y te dicen que tuviste suerte porque te cogió Grupo Planeta en ese libro. O el programa de televisión, tuviste suerte porque te cogieron. Y digo, tuve suerte, o igual no viste que estuve 2 años intentándolo. Y eso no se ve. O estuve también trabajando en el tema de los libros, a ver cómo se escribe un buen libro, y para escribir un buen libro igual tienes que leer 50 anteriores, para tener también gramaticalmente una buena expresión, ¿o no? Entonces, el tema de la suerte, yo me doy cuenta la gente llama suerte a lo que yo llamo una perseverancia enfermiza hasta que lo consigues. Y esa perseverancia para mí puede ser un mes, medio año, 1 año, 10 años. Pero yo cuando quiero algo digo, me da igual cuando... De hecho, en la carrera, el primer año yo sabía que iba a ser trader profesional o inversor en aquel momento. No estaba tan normalizado la palabra trader, inversor de bolsa. Y había visto gente en el Expansión, periódico, yo leí el periódico Expansión, 5 días, tal, y yo veía las entrevistas que hacían inversores, que tenían fondos. Y decía, yo un día estaré aquí. Yo quería verme ahí, porque yo estaba diciendo, joder, esta gente se dedica a la bolsa de verdad, vive de esto, sale un periódico nacional. Y con 24 años estaba en ese periódico. Me habían hecho la entrevista a hoja completa. Y en aquel momento tenía 18, pero era la mentalidad de decir, vas a estar aquí, cueste lo que cueste. No había tiempo. No era un tema de, si no estoy aquí en 3 meses, lo dejo. Eso es un poco lo que comentabas del cortoplacismo. Si alguien quiere conseguir algo, lo consigue.
pero para eso hay que darlo todo. Como dice Yoda, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Efectivamente. El intentarlo ese es un plan B. Siempre Sí. digo, hay plan B. El plan B es malo, porque ya te deja... cuando pongo algo no hay plan B para mí. Porque cuando no hay plan B, lo haces. Ya, sí, cuando es la única opción, ya está. Y, ya está. y en el mundo del dinero también pasa. Es decir, cuando habla la gente, habla sobre todo de la ley de atracción, los niveles financieros, de cuánto es mucho o poco. Y digo, bueno, pues es muy relativo para cada persona. Pero lo curioso es que le dices a alguien X cifra y dice, bueno, eso es mucho. ¿Por qué? Porque empieza a limitarse de lo que es. Pero lo curioso es que cuando una persona tiene un problema financiero determinado, grave, pierde el miedo, la vergüenza, y empieza a buscar, imaginemos, pues, alguien que necesita para un familiar tal, necesitan hacer una operación y se van a un programa de televisión y se mueven y llaman y envían una carta al presidente, lo que sea, y mueven y acaban consiguiendo algo. Y digo, ¿qué es lo que te ha movido para conseguirlo? La necesidad urgente, ese fuego interno de tengo que conseguirlo porque sí. Entonces, mucha gente no se mueve o no prospera más económicamente, no por mala suerte, no tal, porque no tienen ese grado enfermizo de subir. Y la mayoría se plantea, uno puede decir, ya Alberto, tú lo dices fácil porque ahora desde tu punto de vista tal, pero mucha gente dice, ¿cuál es el objetivo? Llegar a fin de mes. Digo, esa es tu meta, lo estás consiguiendo, estás toda tu vida llegando a fin de mes justo. Digo, es que es lo que te propones. Plantéate el objetivo, ganar 4 veces más de lo que necesitas. Que igual te quedes en la mitad, pero ya no llegarás justo a fin de mes. Entonces, cuando el foco es, ¿qué tengo que pagar? Ah, tengo que pagar esto. Y tu foco es esto, tu mente va a ver solo eso. Si la mente se intenta conseguir esto, ya cambia la mente, la forma de verlo. Acabas tus estudios y te llama la banca directamente. ¿Qué sensación te dio eso? Porque, claro, normalmente pues tienes que buscar un trabajo, normalmente ahí es cuando empieza realmente lo complicado, ¿no? Sí, de buscarlo. Pues allí fue algo primero, aparte que era banca privada, que no era banca comercial, que luego llegas a la privada, y la banca privada al fin y al cabo es donde está, como dice, el gran inversor, los fondos de inversión, tal. Para mí era algo de mucho prestigio de decir, joder, yo voy a aprender aquí todo lo que quería, porque mi campaña era entro en banca y quiero aprender todo lo que pueda de finanzas, de mercados. Y la verdad que fui muy contento, con unas ganas locas de aprender. ¿Qué ocurre? Que tuve cierta desilusión en eso. Vi que era una banca, que la banca privada realmente en España es una banca comercial 2. Es decir, la única diferencia es que el perfil de cliente que hay pues son 300.000 euros para arriba sobre el anterior, pero era más una labor comercial que financiera. El saber de bolsa era secundario, era más labor, este fondo para aquí, esto para allá, rotación y tal. Entonces, claro, eso me disolucionó el tema de decir, yo aquí no voy a aprender nada. Y me parecía curioso, yo tenía 24 años, yo iba a aprender. Y tenía compañeros que eran banqueros que en unos meses se traían su propio portátil a la oficina para copiar operaciones que hacía yo en bolsa. Buah, vaya. Que eso era, yo ya estaba en aquella oficina, pues de alguna manera transmitiendo mi pasión de la bolsa. ¿Les cobrabas comisiones? Y bueno, luego ellos me invitaban y tal, entonces era un poco así, pero me llamaba la atención de decir que estaban aprendiendo y digo, pero si yo soy el que tengo que aprender de vosotros, yo estoy aquí empezando, yo supuestamente no sé nada de bolsa. Entonces te das cuenta allí, pues digo, oye, a lo mejor sabes algo más de bolsa de lo que te crees. Claro, yo venía de Galicia y decía, pues yo me había empapado todos los libros que podía, leer, practicar. Yo creía que no sabía. Tenía resultados, pero ya sabes, a pequeña escala. Pero luego te das cuenta allí que aquella pequeña escala lo podías hacer igual con más capital y va a funcionar. Es decir, lo que eras un trader rentable, pequeña escala, y para mí no era más. Pues algún campeonato ganaba, pero decía, ya, pero son campeonatos tal, te dan premios, tal. Me gustaba, lógicamente, y era divertido, pero yo lo tomaba como, bueno, es un juego, en plan, estoy ganando, tal, pero tampoco más. Pero en aquel momento de la banca, cuando tuve esa decisión de coger el TF y decir, lo voy a dejar, me chocó porque dije, a ver, si lo dejas, esto no es para... Si lo dejas es para algo más grande, para llegar y desde el primer día te vas a poner a trabajar duro, a crear todo lo que ahora tengo, ya lo tenía con 24, esa visualización de te vas a poner a hacerlo. Y allí fue cuando, de hecho, aquel año empecé a vender el libro, que era el Ganado en Bolsa. Iba a ser bestseller en aquel momento, ya lo tenía escrito. Vale. Yo lo empecé a escribir en el Santander, lo escribía de noche. Llegaba de la oficina y escribía el libro, porque yo dije, esto tengo que transmitir.
tenía muchas ideas, estaba muy activo y a las 12 de la noche me ponía un poquito de blues, B.B. King, Eric Clapton, un vinito y ahí escribía, una horita antes de dormir. ¿Cuántas horas trabajabas al día? Porque me has dicho que estabas las 8 horas en la oficina. 8 más 2 de comida. Más el trading. Que eran las 10, llegaba a las 8 de la tarde y en aquel momento, pues, entre que preparabas el traje, la colada del día después, tal, cenabas, terminaba a las 11, miraba algo en el mercado y me daba tiempo a escribir a las 12 de la noche. Es decir, me levantaba a las 6 de la mañana, pues dormía 6 horas. Madre mía. Y, como digo, podía verlo más relax, sí, pero yo sabía que el trabajo en un banco no lo iba a tener. Entonces dije, o espabilas o aquí te estancas, que no era estancarse, pero yo veía que yo quería otra cosa. Y me sirvió, esa reacción fue un mes. A mí me llevó un mes el darme cuenta de decir, esto no lo vas a querer en la vida, no aguantas. Es como que tú estás hecho de otra manera, quieres otra cosa. Quieres esto de bolsa, pero no hay. Vale. Me has dicho que estabas ganando más en las 2 horas que hacías después del trabajo que durante el trabajo. ¿Cuánto capital gestionabas para ganar más con eso? No, ahí no es que gestionara mucho. Tenía ahí ya unos 50, 55 mil más o menos, por ahí, 50, 60. Es decir, tenía... Compensando la inflación, hoy en día, ¿cuánto sería? Serían unos 80 por ahí, ¿no? Sí, es decir, bueno, era un capital suficiente. Luego, por otro lado, de compañeros, familiares, ya era también más. Entonces, ya hacías como un pequeño fondo artificial donde tú ganabas tu parte y luego te daban otra parte. Entonces, lo organizabas de una manera que tú decías, coño, ibas moviendo capital y sobre todo la presión psicológica la mantenías. Ya sabías momentos malos, momentos buenos e intentabas que a veces ser más neutral. Yo creo que cada derrota me pone un poquito más frío. Luego es malo a nivel personal también, ser frío, que hay que intentar siempre diferenciar y cuesta. Pero a nivel profesional, siempre, aunque fuera muy mala cosa, siempre tengo una mentalidad de decir, va a ir bien. Soy un optimista natural, es decir, me pueden hundir y me va a ir bien. Siempre lo pienso así. Entonces, en ese momento, pues ganaba. Entonces, y había algún mes que sacaba 3.000, algún mes 2.000, entonces decía, coño, esto sí, le dedico más tiempo y no algo, porque lo usaba como algo secundario. Como, sí, está el trabajo, que acabas de empezar en banca privada, y esto es secundario. Pero yo decía, coño, si esto en vez de ser secundario le dedicas más tiempo y es lo primario, te puede ir mejor. Y ya no lo veía tanto en cuanto ganar a corto, sino que lo veía el potencial justo de, siga ampliando el capital, sigue aumentando, dedícale más horas a esto, y sobre todo era el tema, y no te intoxiques con ningún otro trabajo. Porque para mí alguien podía decir, bueno, pero dedícalo, manténlo de plan B durante X tiempo. Pero yo sabía ahí que mi mente era en plan, no puedes estar 8 horas en una cosa y hacer lo otro, y luego llegar con la mente lúcida a dedicarle el otro. Porque le estás desprestigiando de alguna manera, oye, dedícale esto a la principal actividad, porque seguramente vayas a disparar mucho el potencial. Y fue así como lo... Sí, a veces atreverse a empezar, sí, ¿no? Pero me atreví porque, lo que comentaba, mi objetivo era que iba a llegar sí o sí. No había barre, lo decidí a los 18, me iba a dedicar a la bolsa. Y cuando te dedicas así, siempre digo, y le digo a mucha gente que quiere aprender bolsa y tal, que no se centre tan en el corto plazo, que sean traders de decir, dentro de una década nos vamos a volver a ver y vamos a estar aquí. Entonces, cuando uno se lo plantea así, empiezas a olvidar el pelotazo. Porque mucha gente busca el pelotazo, ¿por qué? ¿Por qué se busca el pelotazo? Porque es una forma de compensar no sé hacer dinero de forma constante. Entonces tengo que hacerlo un pelotazo y intentar irme. Pero si ya sabes hacer dinero, dices, evitas riesgos excesivos y te vas como suavizando a decir, si sabes hacer dinero vas a estar haciendo dinero toda tu vida. Y de hecho la ventaja de la bolsa es que la experiencia es un grado. Entonces cada año que vas a tener más capital, vas a tener más conocimiento, entonces vas a hacerlo más fácil, de alguna manera. Me parece curioso lo que dices de ser un optimista, porque la mayoría de invitados que hemos tenido aquí, todos dicen lo mismo, soy un optimista nato. Y bueno, no es por decir que sea igual que tú, pero me pasa mucho también. O sea, sí, cuando tengo una racha negativa y tengo otro trade perdedor, normalmente mi reacción no es, joder, tengo otro trade perdedor, es, vale, es uno menos antes de llegar a cambiar la racha, claro, a positivo, efectivamente. Sí, yo creo que es así, pero sobre todo
en la vida, algunas charlas que de emprendimiento, de creación de modelos de negocio y tal, pero al final me dedico al trading, pero claro, entre diferentes facetas, o de escritor, presentador de televisión, tal, al final es un emprendimiento de todo, y yo creo que la mente ahí lo es todo. Es decir, cuando alguien lo tiene, esa mentalidad, es esta mentalidad de la atracción. Es decir, yo tengo preparado con qué personaje me voy a entrevistar o conocer, y algunos son muy altos a nivel mundial, sé que voy a llegar a ellos, ya los veréis, pero realmente es justo por lo de la mente. Es decir, si yo no me lo creyera, no habría llegado. Ellos me ponen 10 años antes y me dicen, oye, vas a dirigir el fondo, vas a tener programa de televisión, vas a tener Celestar. Ahí ya, pues habría dicho, oye, no sé, joder, me sorprende, pero puede que sí. Porque es como que la mente, es decir, si no te lo crees tú mismo, ¿quién se lo va a creer? Al final, para hacer algo, primero hay que visualizarlo, que eres capaz de hacerlo. Luego ya se busca la forma, pero es como digo, la gente cuando dice, esto no se puede hacer, la mente dice, venga, vamos a apagar, desconectamos, que ya no hay que pensar. Cuando dices, esto lo puedo hacer, vamos a ver cómo. El cómo abre la mente y empieza a buscar qué contactos tenemos, qué conocimiento tenemos, qué agenda tenemos para empezar a mover hilos. Entonces es como que se abre una idea, una brecha ahí en eso. Todo problema tiene su solución. Si siempre. No, y hay gente que busca de una solución un problema. Entonces, también pasa mucho. Vale, dejas la banca, decides dejar la banca, llamar y decir, hasta aquí he llegado. ¿Qué tal fue el trading justo después de esto? Porque supongo que es una capa más de presión que te habrás puesto encima. Sí, y además llego a Galicia y ese verano tuve una lesión muy grave del brazo, que lo fracturé jugando baloncesto, me fui a quirófano, bueno, estuve un tiempo todo ese verano prácticamente casi sin poder hacer muchas actividades. De hecho, los primeros libros, las primeras ventas de mis libros fue a las enfermeras y al cirujano en el hospital. Eso es actitud emprendedora, es decir, ya que me voy a estar aquí 2 semanas, pues traerme los libros que me pongo a venderlos desde aquí. Y cuando empecé en aquello, pues al final me tomé el verano como más hincapié. Es decir, ahora que ya te vas a dedicar a esto, no hay despertador. Es decir, siempre digo, cuando tienes que hacer algo, no hay despertador. Eso de, voy a poner el despertador porque me tengo que levantar. Tío, si ya tienes ganas de comerte el mundo, si el despertador suena a las 6, tú a las 5, antes ya estás preparado con ganas. Y en ese verano me puse a hacer más trading, ya era en aquel momento trader rentable. Es decir, ya era ganador, ya tenía sistemas de trading de CFDs, de acciones. Era cuando ya había escrito el primer libro, en aquel momento, que luego sería bestseller. Y fue cuando también, por aquel momento, un año después, había dado un par de conferencias, una en Madrid, otra en Coruña, y fue cuando mucha gente dijeron, coño, oye, quiero que me formes, y se me ocurrió pues, crear la escuela de, aquel momento era el Gurú del Trading, que estuvo muchos años, y fue cuando me dediqué a abrir la primera escuela formativa de trading, explicando un poco, por primera vez, quitando del libro, mi método. Cómo lo hacía, cómo analizaba, y eso me sirvió mucho, porque cuando tú formas, también me hace tener todo el sistema de una manera muy simple. Al explicarlo lo tienes que tener detallado, y me sirve también a mí para tenerlo siempre actualizado a la hora de invertir. O sea, que empezaste a formar a gente ya desde entonces, o sea, eres el pionero de las formaciones de trading en España. Sí, a los 25. ¿Que eran presenciales? Bueno, obviamente. Sí, eran presenciales y algunos online. Pocos, algunos online y tal, pero sí, estamos hablando año 2011, 2012. 2011, 2012, creo que la primera vez que me interesé... No, fue un poco antes de eso, la primera vez que me interesé. 2012, sí. Empecé en el 2004, pues, a formarme yo, pues 8 años después empecé, en plan, llegué a trading rentable a los 6 y como formador a los 8. Y ahora cuando ves traders, pues mira, me puedo poner de ejemplo yo, que llevo 3 años en el trading. ¿Qué forman a otra gente? ¿Qué te parece a ti? Depende de alguna manera lo que cada uno quiera transmitir y en qué. Es decir, yo no formé porque eso ya también es una cosa personal, yo no formé hasta que no me considere alguien para formar. ¿Qué quiero decir? Hasta que yo no tuve resultados a mí mismo y no sofistiqué un sistema
ni se me había planteado. De hecho, no era un objetivo mío formar. Sí que era divulgar, por eso me gustaba escribir el libro o entrevistas, pero lo de la formación era como decir, coño, ya que lo has logrado así, me lo habían pedido, entonces fue ahí cuando empecé a formar en eso. Ahora, la clave para mí de la formación fue cuando, de alguna manera, comí muchas cosas malas de crisis, recesiones, pérdidas en bolsa, que me sirvieron más las partes negativas que las positivas. ¿Por qué? Porque con eso me curtí. Es como un boxeador. Un buen boxeador, ¿quién es? El que más recibió primero puñetazos y sabe defenderse de ellos. No es tanto el que da, sino el que sabe recibir un puñetazo y ya sabe encajarlo y tal. Entonces, en bolsa, cuando viene una recesión, luego vino el crack del 2020, caídas, etc. Cuando viene todo eso y cada vez te vas haciendo más robusto, es como que digo, coño, es que ahora esto sí que lo puedo expresar de otra manera, puedo explicar no solo ganar dinero en tendencia alcista, sino cómo sacar más en tendencia bajista, y me sirvió mucho, me sirvió mucho. Y yo creo que ahora lo que formo, por ejemplo, al principio formaba más teórico, a nivel de, bueno, es importante, obviamente, pero ahora en las explicaciones que hago la teoría, explico la parte práctica, me voy a operar, pero siempre, casi es indudable en mí, meter el perro viejo. El dar el consejo astuto, es decir, la Reserva Federal acaba de decir este mensaje. Esto va a suponer que en los mercados, pues el eurodólar puede hacer esto, y esta es nuestra estrategia. Vale, hasta ahí sería como correcto, una cadena. Pero luego meto mi parte extra de decir, vale, y como esto es lo que están esperando, acordaros que esto, cuando hay esto, puede ocurrir esto en el mercado, hacer exactamente lo contrario por esto. Entonces, claro, yo les cuento ahí anécdotas que tuve, experiencias de esto. Entonces, muchas veces el tener o el haber aprendido de errores me lleva a mí ser mejor trader, como digo, no por aciertos, sino porque en los errores ya es más difícil caer en grandes errores. Que es lo que decía Warren Buffett, evita grandes errores y vas a ser un trader muy rentable. Sí. Era más por eso, porque seguramente haya 1000 traders mejores que yo en aciertos. Pero yo me considero muy fuerte de decir, cuando vino el crack del COVID, no me lo comí, lo aproveché. Porque estaba esperando que pudiera haber en aquel momento un gran desplome de la bolsa y no había habido un crack bursátil en mi vida. Pero me había posicionado corto con puts en enero del 2020, esperando que algo ocurriera, por varias cosas que había explicado tal. Entonces, cuando hay así cosas, cuando ganó Donald Trump, 2016, en aquel momento también, eso había sido en noviembre, me había beneficiado de la victoria de Donald Trump, tenía vídeos días anteriores explicando por qué iba a ganar, cómo podía ocurrir en bolsa, y ese año también, 24 de junio, me acuerdo de las fechas porque fueron fechas muy importantes, 24 de junio del 2016, Brexit. Vale. Fui uno de los que me beneficié del Brexit, esperando que iba a ocurrir. Y claro, mucha gente me conocía, pues en aquel año es que había dicho, no, va a ganar Trump y no Hillary Clinton. Y la bolsa puede caer al principio y subir. Hicimos una estrategia y la había comentado previamente. El Brexit igual, no va a salir, pero ¿cómo va a salir el Brexit? Sí, vamos a posicionar los cortos hasta las cejas en bolsa. Había abierto con un gap un 12%, una burrada el IBEX. No. Entonces, claro, de cerrar y abrir, boom, y de ver una queda de 1500 puntos de golpe, claro. ¿Cómo sienta eso? Muy bien, sobre todo que estás corto. ¿No te da taquicardia? Brutal porque cierras el... Me acuerdo porque esa noche anterior, el 23 de junio, que es San Juan en Galicia, que es cuando se ponen las hogueras, y me acuerdo que estar con los colegas tomando unas cervezas y tal, y todos de fiesta, tal. Yo estaba con la fiesta, sí, pero con una visión mirando el móvil, a ver cómo iba todo preparándose. Digo, oye, Dios mío, mañana a ver cómo va todo esto. Y la verdad que fue brutal. Pero es eso, que aprendí mucho de los errores. Entonces, en el tema de la formación, siempre me gusta explicar esto y sobre todo inculcar a que la gente aprenda de que cuando viene un momento duro del mercado, que no se relajen. Porque muchas veces el mercado asista realmente el gran golpe cuando lo pone muy cómodo. Inicios del 2024, subidas en las bolsas, volatilidad mínimo, todo correcto, el mercado está inflado, no pasa nada, el mercado está inflado, no pasa nada, los tipos de interés están máximos, no pasa nada. Y cuando te dice todo el mundo, pero si esto nunca cae, es cuando el mercado dice, vale, ya está, ya tengo todos los corderitos preparados. Y ahí siempre ocurre algo. Hay que recordar que final del 2007, la economía española también está muy bien, íbamos a la Champions League, lo decía el presidente del gobierno, Zapatero en aquel momento, íbamos a la Champions League de la Liga Española, éramos la locomotora de España. Un año después,
el IBEX se desploma un 40% y el paro se va al 28% y luego empiezan a quebrar países. Y estamos los tipos al 4,5 y empezaron a caer. Estamos ahora igual en el 4,5 y se dice que el paro no se ralentiza, que no pasa nada, que está todo bien. Digo, esto es una bomba. O sea, huele a caída, ¿no? Está todo rociado ahora mismo de pólvora, falta la chispa. Y esto lo sé porque ya lo viví. Entonces, sé detectar no solo técnicamente bolsa, sino sociológicamente cómo está la gente. ¿Dirías a nivel mundial o europeo o a nivel de España nada más? A nivel europeo. España va a ser de las que más le pese, el doble prácticamente, pero a nivel europeo ya tenemos a Alemania en recesión. Es decir, si Alemania está en recesión y España no, y otros países están manipulando hasta la contabilidad de alguna manera artificialmente. Una divergencia ahí. Claro, los datos de paro de España tenemos a la Yolanda Díaz. Bueno, están manipuladillos también, ¿no? ¿Qué? No, claro. Digo, tenemos a Yolanda Díaz, que es muy fácil. Tú tienes un empleado, es parado, no es parado, es una persona atemporal, tal, con que me trabajo un día al año. Siempre digo, Ramón García presentando las uvas el 31 de diciembre, podía trabajar 1 hora y aunque el resto del año estuviera en paro, esa persona ya no sería parada. Por estos artículos de meto este contrato, una persona que trabaja un poquito ya no es parada. Entonces, hablando claro que España no está tan bien, ni de coña, pero se vende que sí. Pero va como una moto, ¿no? Eso se decía. Yo cuando va así digo, prepárate porque las motos también caen. Sobre todo las motos caen. Totalmente. Si fuera un coche, aunque sea. Efectivamente. Entonces, en eso cuando lo ponen así y ven los patrones, te das cuenta que dices, aquí vienen las grandes. Por eso me gustan, no es que sea catastrofista, pero me gustan las crisis financieras. Hombre, ahí es donde están las oportunidades. Mucho, claro. Bolsa reacciona de una manera bajista y ya no solo, y el que invierte, joder, pues que el movimiento bajista te hace que muchas empresas buenas las puedas coger a precios de ganga. Entonces es una oportunidad. Pero es que el mercado de bonos, el mercado de renta fija, son movimientos donde se puede mover mucho dinero. Y luego tenemos un mercado de materias primas, también el oro y tal. Entonces cuando empezamos a ver todos estos mercados dices, es que un mercado de una crisis es cuando realmente mayor certeza hay de movimientos. El oro que está en máximo histórico, ¿no? Correcto. Y lo curioso es que hoy grabando esta entrevista, ayer cerró el mercado bajando las bolsas, a la vez subiendo los bonos, a la vez oro máximos históricos y máxima subida de la volatilidad en el año 2024. Y el euro ayer se hundió. Entonces, toda esa coordinación no suele ser frecuente. Esto a mucha gente le pasa desapercibido. Bueno, que pura coincidencia. No, porque cuando coincide esto que acabo de comentar, bolsas abajo, bonos arriba, oro arriba, volatilidad arriba y eurodólar abajo, eso es dinero va a activo refugio. Y cuando el dinero va a activo refugio de esta manera, o viene un gran derrumbe de mercados por tema de economía, o un contexto geopolítico de una guerra. Esto a mí me suena a cuando hay, pues bueno, soy de Canarias, y los volcanes, que cuando empieza a temblar mucho, Efectivamente, de repente, ¡pum! Son unos patrones y te dice el geólogo, mira, hemos detectado que hay estos temblores, cuando hay esto y aumenta la temperatura geotérmica en X, puede entrar en erupción, no sabemos exactamente cuándo, pero en un rango de X semanas puede estar. Pues en bolsa yo me dediqué a buscar esos patrones. Entonces ahora cuando hay esto dices, puede ir relativamente mal la economía en los próximos meses, seguramente. Y a partir de ahí esto tiene un efecto y una forma de aprovechar. Has hablado ya de tu formación. Vamos a hablar de tu operativa. ¿Cómo operas? Por lo que veo, miras mucho lo macroeconómico, el análisis fundamental. Y técnico, sí, combino las dos. Opero fundamentalmente, aquí tengo que diferenciar mucho la operativa del fondo de inversión, que tiene que ver con cómo hay que gestionar por porcentaje, y la operativa personal. La operativa personal, que es la más libre, de alguna manera, es la que trabajo sobre todo opciones, es decir, hago trading con acciones y futuros, pero me gusta operar en cada uno de ellos con opciones, porque para mí es como la sal de la comida. Es decir, las opciones te pueden potenciar una operativa o puede ser una operativa propia. En la temporada opero swing trading, la mayor parte. Es decir, operaciones 2, 4 y 6 semanas suelen ser las más frecuentes, hasta 3 meses. Hago siempre operativa trimestral, por ejemplo, ahora pues me posiciono operativa inicios de enero a marzo, de abril a junio, hago una operativa general trimestral y luego operativas mensuales. Entonces, de esta manera tengo un resultado trimestral y otros mensuales. Y lo que suelo ahí trabajar es tanto índices como materias primas. Vale. Materias primas y forex, más forex que materias primas.
Pero índices siempre. Me gusta mucho trabajar los índices porque los índices tienen una cosa, que la gente tiene que diferenciar los mercados. Los índices es una media de acciones. Las acciones es oferta y demanda. ¿De perfil de quién? De gente, inversores. Pero las acciones tienen una cosa, todo el mundo, en mayor o menor medida, compra acciones, de alguna manera. Entonces, el mercado de acciones es un mercado que une inversor novato e inversor profesional. Es un mix. El mercado de bonos no es un mercado de novatos. Nadie, como digo, alguien puede salir a comprar el pan y pasar por el banco y decir, voy a comprar unas telefónicas, unas Tesla. No, eso todo el mundo lo entiende. Pero no sales a comprar el pan y dices, mira, me voy a comprar unos bonos del Estado a 10 años alemán, que están bien. No suele ser tan frecuente. Entonces, el mercado de renta fija es como que el 99% de los inversores son profesionales. Entonces, es menos manipulable desde el punto de vista que no tienen que hacer falsas rupturas para echar al pequeño inversor. El mercado de acciones sí. Entonces, el mercado de acciones tiende a ser más callejero, para que la gente entienda bien a lo que quiero decir. Hay más triquiñuelas, hay más falsedad, hay más rupturas. El mercado de bonos no, es más noble. El mercado de bonos llega a unos niveles, sueltan, llega a otros, sueltan. Entonces, en base a cada uno, yo hago una estrategia. Entiendo que cuando estoy en mercado de bonos, mercado de opciones, entiendo que hay 99% profesionales, institucionales, y ahí no va a haber tantos barridos. El mercado de acciones, el mercado de índices, donde está el pequeño inversor, hay barridos, porque tiene que echar al inversor retail para hacer cambios. Entonces, en base a eso, opero una cosa o opero otra, pero las temporalidades suelen ser 2, 4, 6 semanas. ¿Y en qué gráfica te basas para operar una operación que dure 2, 4, 6 semanas? Pues ahí lo que hago es, tengo una regla que es la regla del 1 a 3, que está muy basado en las opciones. Las opciones, como tienen vencimientos trimestrales, es decir, se crean unas y cada 3 meses se vencen, como el seguro de un coche vence al año y se renueva, las opciones son trimestrales, lo que se conoce como hora bruja, marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces, cada 3 meses se renueva. Entonces, yo lo que hago es, yo hago la regla del 1 a 3. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero operar a un mes, quiero hacer una estimación a un mes, tengo que analizar 3 meses antes. Ese es el gráfico, es decir, un time frame de 4 horas, de golpe una pantalla, más o menos nos salen 3 meses aproximadamente. Entonces, yo si hago una operación que dure 4 semanas, tengo que mirar, un mes, tengo que mirar 3 meses antes. Y a partir de aquí lo hago fractal. Si quiero hacer una operación trimestral, tengo que mirar los últimos 3 trimestres. ¿Cuáles son los soportes y las resistencias de ellos? Si quiero hacer una operación a una semana, tengo que mirar las últimas 3 semanas. Ese patrón que hago trimestral es el que se hace en las opciones. Las opciones, normalmente, el conocer las opciones hace que el mercado se resete cada 3 meses. Porque tiene que entender la gente que cuando alguien quiere meter una orden en el mercado, un fondo de inversión, por ejemplo, en la Bolsa de Madrid, las órdenes son de 300.000 euros más. Es decir, uno hay que meter 1 millón, aunque se hagan órdenes cada 2 segundos. Pero tiene que meter 300.000, 300.000, 300.000 y 100.000. Imagínate un fondo grande que quiere soltar 50 millones o 100 millones. ¿Cuántas órdenes de 300.000 tiene que estar pum, 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 pum? Claro, cuando van por 30 órdenes, ya la gente le está viendo el percal. Oye, esta compañía, alguien quiere soltar estas acciones. Entonces empiezan ellos a tirar el precio. Entonces, ese es el problema que tienen muchos fondos de inversión, que tienen que estar siempre invertidos, que para sacarlo, no lo podemos sacar, hablando claro, como un inversor individual, que voy yo, clic, y vendo, y podemos vender y comprar 100.000 euros y no pasó nada, y no somos nadie en el mercado. Pero a nivel inversor institucional, los fondos de inversión son como portaaviones, son más lentos para moverse. ¿Qué ocurre? Que la hora bruja, el tercer viernes del tercer mes de cada trimestre, que esto viene por los contratos de agricultura, cuando empezaba la primavera, verano, otoño, invierno, eran contratos de agricultura, donde, imagínate, tú eres un campesino, yo te quiero comprar trigo, pero todavía está plantado, ¿vale? Firmamos a 3 meses de que me vas a vender 1 tonelada de trigo, y yo ya te dejo de reserva 1.000 euros, para comprarte una mercancía que vale 20.000, pero ya te dejo una reserva. Eso es una call, una opción. Pues esto se mantuvo por tradición 400 años en bolsa. Y realmente lo que son las opciones de ahora, las opciones call y put, llevan 400 años. Desde el año 1600, ya había contratos de opciones en la tulipomanía de Ámsterdam. O sea que, para que alguien diga esto es reciente, digo sí, el año 1630 también era reciente. Entonces, de alguna manera, ahí, cuando llega la hora bruja, en los marzo, junio, septiembre y diciembre, es como que se permite una gran liquidez y muchos fondos de inversión pueden soltar todas las posiciones y volver a meter y posicionarse. ¿Qué ocurre? Claro, que esos son reseteos de mercado. Yo los tengo muy en cuenta porque suele haber pequeñas caídas de mercado siempre y es casi un patrón, digamos,
99% fiable. 99% fiable. Porque nunca voy a decir el 100, pero ¿por qué? Porque bueno, siempre hay, pero hay que entender que cuando alguien dirige un fondo y le quiere sacar el dinero y colocarlo para otro lado, ¿qué es lo que primero hay que hacer? Vender. Yo vendo, entonces el mercado, clic, y luego coges el dinero y lo pones en otro lado. Cuando en las horas bruja, JP Morgan, Goldman Sachs, primero lo que hacen es soltarlas, se sueltan las posiciones y las cambian a otro trimestre, el efecto de la hora bruja se puede ver como el viernes, esto siempre lo comento en mis alumnos, los viernes a hora bruja el mercado a partir de las 12 empieza a caer hasta el lunes. Y luego es casi una estrategia, es ¿no? una estrategia propia, es un patrón, claro, pero es un patrón que no es oferta-demanda como tal, es un patrón donde la mano fuerte van a soltar lastre y esto es como decir, oye, pues en Galicia el precio del marisco sube en Navidades. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta pues unas cigalas, unos langostinos, percebes. Y dices, pero es que eso ocurre en los últimos 50 años, el precio del marisco siempre sube más en Navidades que otras veces. Pues si cotizara, diríamos, coño, vamos a comprar días antes de que empiece la Navidad marisco y lo soltamos el día 31. Pues sería un long perfecto. Pues ese tipo de patrones funciona en las horas brujas, es decir, son serie de patrones, como las opciones son contratos que tienen un tiempo, detectando esos patrones podemos sacar una ventaja. Vale. Sabiendo que operas en temporalidades tan altas, ¿cuántas operaciones coges al mes? Bueno, suelo hacer, me refiero, aunque pueden ser igual a unas 10, 15 operaciones. Es decir, aunque operes así, realmente lo que voy haciendo es cada semana voy metiendo algunas operaciones, igual, primera semana del mes pongo 2 operaciones que van a ir para 6 semanas. Pero la segunda semana del mes pongo otras operaciones que van para 4. Entonces, normalmente igual puedo tener 10, 14 operaciones abiertas, que puede ser como un day trader, pero en posición, en swing trading. Entonces, unas van cerrándose, voy abriendo otras, etcétera. En los fondos de inversión, por ejemplo, vamos a tener abiertas 30 operaciones, 20 de acciones, futuros y opciones. Y a nivel de win rate, ¿de cuánto hablamos en general? De ratios de... En las opciones normalmente solemos trabajar ratios 4-1. No, me refiero a cuántas operaciones que son ganadoras. En cuanto es de opciones, normalmente aquí son ratios que no es muy equiparable al mundo del trading de futuros, porque el trading de futuros suele ser más bajo. En opciones te puedes ir casi a un win rate del 75-80%. ¿Con un 1-4 de ratio regular? Con ratios 1-4, ratios 1-3. ¿Pero por qué? Si solo somos compradores de opciones, el comprador de opciones es muy similar al comprador de futuros, compro y opero futuros. Ahí el ratio baja, el ratio ganador. Cuando somos vendedores de opciones, que es el trading que no busca tendencias, sino que aislamos, ahí te puedes llegar a un porcentaje de un 80%. Cambia mucho, es decir, para que la gente nos entienda, vendedores de opciones tenemos un riesgo, un beneficio limitado. Vamos a ganar una cantidad fija, y si acertamos más o menos vamos a ganar fijo. Mapfre nos vende un seguro de coche, nos cuesta 500 euros, Mapfre gana 500, no puede ganar más. Por mucho que acierte más o menos, gana 500. Y lo que hace Mapfre es vender muchos seguros, o Allianz, o cualquiera, muchos seguros, porque sabe que alguno pierde, pero no gana más. Ahora, decimos, ¿cuál es el ratio de acierto de Mapfre? Vendiendo 1000 seguros, decimos, seguramente el 90 o lo haga mejor que nosotros, obviamente, pero son super pro vendedores de opciones. Que como digo yo, el seguro, el nombre, eso es una cosa vulgar, no existe seguro como tal, son opciones. Cuando necesitas el seguro, además te buscan para no verte. Correcto, y cuando se dice uno, pago la prima, cuando se dice compro una call o una put, estoy pagando la prima. Entonces, Mapfre es un vendedor de seguros. Mapfre vende opciones y Mapfre tiene un porcentaje de acierto enorme. Si uno dice, he vendido 1000 seguros, ¿cuántos tuve que indemnizar? Y dice, pues de 1000 igual tuve que indemnizar 100, 150, joder, pues tiene un porcentaje de acierto del 85%. ¿Qué ocurre? Cuando compramos opciones, nos ponemos en la otra parte, somos como el jugador contra la banca, ya tienes que acertar la dirección del mercado. Ya no te vale que el mercado se quede quieto. Si yo compro una call, tiene que subir el mercado. Si compro una put, como vender un futuro, tiene que bajar el mercado. Si va en mi contra, pierdo. En cambio, al vender una opción, ahí sí que podemos estar en porcentajes del 50%, más o menos, un poquito más, con análisis técnico, el 60%. Un ratio 1-4 no está mal. Correcto. ¿Pero por qué? Porque lo que tiene las opciones sobre un futuro, imaginemos que hay un dato macro y yo me posiciono con una compra de call alcista a que el eurodólar creo que va a subir de aquí a mañana, un dato macro, y otro trader se posiciona con futuros y le mete un stop loss por si te va en contra, lógicamente, y nos posicionamos a un día para dar margen. Es un day trading, pero bueno, a un día, a que de aquí el eurodólar de aquí a mañana a raíz de un dato macro suba. Normalmente el dato macro
lo que suele hacer lo típico, es el típico barrido para arriba, para abajo y luego decido. Bien, si eso lo hacemos al igual con la call y con la put, perdón, con una opción call alcista y con un futuro comprado, cuando hagan el barrido, aquí nos van a saltar el stop, muy probablemente. Con la opción call yo he pagado una cantidad fija por tiempo. O sea que ahí no hay stop loss. Vale. Entonces tengo un riesgo limitado, imagínate que son 100 euros el stop loss del futuro y 100 euros la prima a un día, corto plazo. Hacen el barrido y el mercado acaba yéndose para arriba. Yo con la call, yo puedo cerrar cuando me apetezca, hasta máximo el tiempo de la opción, si es un día, una semana, un mes, pero si va en mi contra, nunca voy a perder más de los 100 euros y ya se puede ir en contra 2% abajo, 200 puntos, que si el mercado luego se gira y acabo acertando, puedo cerrarla. Entonces, claro, esto nos cambia mucho porque los dos traders pueden haber hecho el mismo análisis, la misma situación del mercado, igual, pero en función de ir con un coche o una moto, yo los comparo, este es un Fórmula 1, el futuro, pero es que la opción la ve una moto GP. Puedes ir para adelante, puedes dar marcha atrás, te puedes salir del circuito y tirar por montaña si quieres. Es muy versátil. Entonces, la misma situación del mercado hace que la opción tenga mayor ventaja estadística de acertar. No porque hayas fallado el análisis puede ser correcto, sino porque esto de meter aquí el stop, si no lo metes, no lo aconsejo a nadie, obviamente, que opere sin stops, hay que hacerlo, pero también es un hándicap de que en ese tipo de momentos de barridos, es verdad que si toca el stop podemos perder, tenemos que volver a hacer una reentrada, y una de las cosas que hemos visto todo el mundo es, joder, ¿cuántas veces me saltó el stop? Y la operación acabó yendo bien. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento igual en vez del stop lo hago con una call y no me echan del mercado y puedo cerrarlo cuando quiera? Me pasó hace 2 semanas que vino a tocarme el stop, pero literalmente... Al tick. Literal al tick, para ir directo al take profit en 10 minutos. Hostia, eso molesta. Eso es... Un 1 a 5 creo que era. Yo tenía un cojín en mi casa de la pinta. Ahí mejor alejarse del ordenador, ¿no? Sí, porque hay una sensación de revancha, además de odio, de que parece que te están viendo en la webcam, de que vamos a cambiar todo el mercado. Sí, es cuando dices es personal. O sea. Total. No, y es así. Y yo aprendí de eso, de que por eso me gusta operar a 2 semanas, así, aunque sea para mí corto plazo, una semana, porque esa decisión que tomas, ya sabes cuánto voy a perder. Y cuando ya sabías, ya cuando llegas al resultado, es como plantar un árbol y ver que nace. No estás todo el día viendo así, a ver cómo nace. Cuando nace, nada. Entonces, te lo tomas de otra manera, la filosofía. El equivocarte o el acertar, cuando llegas al día del vencimiento, ya lo vas analizando. Es decir, si te estás equivocando, dices, bueno, tengo riesgo limitado, lo dejo hasta el final. Y puede haber sorpresa positiva. Y si no, ya está. Pero como es con tiempo, hay una cosa que aprendí, que emocionalmente no hay esas emociones que haya tan a corto plazo. No hay el chorro de adrenalina, no hay el cortisol que hace que te suden las manos y estés con taquicardia y ansiedad y ese sudor frío, tal, que eso es lo que hace que entres en un proceso muchas veces del autosabotaje. De decir, voy ganando, empiezo a perder, esto fue mala suerte, meto otra operación, me ha saltado, lo voy a recuperar, doblo el lotaje, lo he vuelto a perder, tiene que subir ya, doblo el lotaje y quito el stop y se funde la cuenta. Sobre todo con el scalp, lo veo en gente que al final parecen ludópatas. Sí, porque es lo que digo, porque ese error no hay tiempo físico. Una cosa es el trading y decir, ya, pero es que en un momento puede ser la operación correcta, y es verdad. Ahora, si tú haces 8 operaciones en scalping, esas 8 te pueden ser en 15 minutos o en 1 hora. Tu mente no se recuperó en 1 hora. Si yo hago 8 operaciones en opciones a un mes, cada operación que salga mal es un mes. El siguiente mes vuelvo a estar neutral. Y me da tiempo a recapacitar si estoy en lo correcto o no. Si estoy ahí delante de la pantalla, la mente se bloquea. Y yo me di cuenta de que cuando se bloquea, por mucho que sepas de teoría, olvidas todo. Y hay un momento que operas por ganar. Y dices, ¿qué estoy haciendo? Y acabas de perder la cuenta, te quedas frío. A lo mejor me había pasado en mi época de aprendizaje. Y miraba todo y digo, ¿pero qué he hecho? Acabo de cargarme una cuenta en un día, algo que igual llevaba 3 meses y le iba subiendo bien, Además, todas las cuentas que se pierden no se pierden así. Es montaña rusa, pum, se acabó. Y hay una operación que pierdes todo porque es la operación de mayor lotaje sin stop loss. Y si no, que los digan a alguien, si no se pierden. Así es cuando salta el margin call. Entonces, cuando esto lo he visto y dije, vale, esto es innato en el ser humano. No es que me ocurra a mí y a nadie más, no, os ocurre a todos. Entonces dije, vale, hay que evitar esto. Hay que evitar que tu mente, aunque la llegues a controlar, somos seres humanos medio estúpidos todos. Quiero decir, genio hay 1 de cada 10 millones, decía uno, el 1%, digo, y sí, ¿quién le diera el 1% de la población genio?
Digo, Mucho menos. hay 1 de cada 10 millones, igual en España hay 4 genios y somos 40 millones. Entonces, el resto somos perfiles medio tontos e intentamos evitar estupideces. Entonces, la clave aquí ¿qué es? Entender de que si tu mente entra en esos estados, dices, vale, voy a darme tiempo, porque si hago una operación me voy a dar una vuelta y lo dejo hasta 2 días, el día siguiente vuelve a neutral. Y esto lo aplico también en otras áreas. Por ejemplo, yo juego semiprofesionalmente al póker. Campeonatos nacionales de varios días, hice algunas mesas finales, en Madrid gané un campeonato y no me dedico profesionalmente, mi profesión es la bolsa, pero apliqué mucho. Son estadísticas también. Correcto, el Texas Hold'em y el Omaha, Pot Limit son diferentes variedades donde hay una varianza, hay una gestión monetaria, hay una psicología muy similar a la bolsa. Y de hecho Marca que me había hecho una entrevista sobre esto, le llamaba la atención un trader de esto. Y había muchos jugadores profesionales de póker que se metieron a trading profesional y ex-brokers de Wall Street que pasaron a la bolsa. Y una de las cosas que hago es que en un torneo quedas eliminado y te permiten reentrar. En X, bien. Yo lo que hago es una norma, jamás hago una reentrada, nunca. Cuando quedas eliminado me voy para casa, el día siguiente si hay otro torneo o la siguiente semana lo vuelvo a empezar. ¿Por qué? Porque cuando quedas eliminado ya llevas igual 6 horas de juego, tu mente está cansada, has quedado eliminado, igual has tenido lo que se llama bad beat, es decir, sí, una probabilidad que un 80% vas a ganar, pero te sale ese 20%. Aleatoria, mala suerte, sí, pero es lo que está dentro del rango de la probabilidad. Entonces mucha gente entra ahí, vuelve a recomprar, entra y se acaba yendo en 30 minutos otra vez. Su mente está intoxicada y vuelve a entrar. Yo tengo visto uno que se sentó en mi mesa al lado y perdió 3 veces. Es decir, se fue, recompró, en la primera entrada 6 horas aguantó. ¿3 veces cuánto? 3 veces, bueno, habían sido ayer un torneo del CEP que son 500 la entrada y tal, depende un poco de... Por lo que son las entradas de torneo son entradas más pequeñas porque hay una bolsa de premios luego muy grande. Pero el tema es que la primera entrada duró 6 horas. Mente fresca, tal. Quedó eliminado, entró y duró 1 hora. Y la siguiente entrada duró 5 minutos, algo así, 5 o 10 minutos. Ya estaba lo que se llama tilt, estaba tildado, estaba... Claro, ese es el estado que yo lo reconocí y digo yo, coño, esto es el trading, el momento que pierdes la cuenta. No operas, vas por rencor, odio, el dinero ya es un tema de ego. Frustración. Claro, yo siempre digo, en bolsa hay que perder una cosa, o tu ego o tu dinero, y hay que elegirlo. Y la gente prefiere perder el dinero, porque el ego parece que tiende a costar mucho. Yo lo aprendí, hasta que no me di cuenta que el ego hay que perder muchas veces en bolsa, poco dinero. O muchas veces vas a tener más errores, y muchas veces dicen, es que te equivocas luego porque te habías posicionado. Y digo, si a mí me da igual equivocarme 9 veces, desde el punto de vista que me critiquen, digo, haters, yo que sé, en Twitter, lo que sea. Pero digo, ya, pero cuando acierto. Soy profesional porque cuando acierto, acierto. Otra vez es normal, pero es el tema de otras personas prefieren acertar, gano un poco, ya recojo, para decir que he ganado por un tema de ego y me equivoco poco. Yo digo, a mí me da igual equivocarme, ¿no? Es decir, el tema es que sé que cuando tengo que hacer algo lo aplico. Y cuando me he equivocado, lo que decimos, me voy, por eso hago lo de las 2, 4, 6 semanas, porque ese tiempo me da para pensar cada operación si está yendo bien, si no, si tengo que cerrarla parcialmente. Si lo hiciera tan a corto plazo, mi sistema bajaría drásticamente. Cuando tienes 15 operaciones abiertas a la vez, ¿de cuánto porcentaje son cada entrada? Pues yo aplico una cosa que es la regla que se aplica en los fondos de inversión, la regla 5, 10, 40, la aplico a mi trading personal. La regla de 5, 10, 40 es una regla que cualquier fondo está regulado por Banco de España, te la obligan, que es un patrimonio, cada cual el suyo, en los fondos pues lo que en ese momento está invertido en los inversores, es cada activo no puede tener máximo un 5%. Es decir, me gusta Apple, por ejemplo, y hay 1 millón de euros, vale, máximo puedo invertir 50.000 euros en Apple. Y uno dirá, joder, pues yo metería la mitad, por ejemplo, vale, máximo un 5. 5, un 5, un 5, un 5. Y uno dice, ya, pero puede haber fluctuaciones, un valor subir más, menos, entrar dinero, sacarlo, y habrá veces que ese 5 sea un 7 o ese 5 sea un 4, vale. Pues si supera el 5, la regla del 5, 10, 40 quiere decir que ningún activo en ningún momento puede superar el 10%. Es decir, si quieres puedes pasarte y comprar un activo en 8. Por lo general es un 5. Pero algún activo puede superar nunca el 10, pero puede estar entre el 5 y el 10.
Y el 5, 10, 40 quiere decir, y todos los activos que superan el 5, pero están por debajo del 10, en su conjunto no pueden superar el 40% del patrimonio. O sea que a veces tienes el 40%, bueno, un poco menos del 40% del patrimonio en juego, entre comillas, o sea, y en mercado. No, puede estar en varios, puede estar prácticamente el 90%, pero la diversificación de que puede haber un activo que esté el 8% negativo, otro puede estar el 5%. Ahora, todos los que estén por encima del 5% nunca pueden superar el 40%. Vale. Ese es el máximo. Ahora, una cosa, la gente tiene que entender, una cosa es el capital invertido y otra que ese capital invertido el riesgo sea todo, que es diferente. Es decir, una inversión de 50.000 euros en Apple y otra 50.000, no quiere decir que esos 50.000 estén. No estás haciendo una apuesta a que pierdo 50.000, estás invirtiendo 50.000, si Apple bajó un 10, esos 50.000 estás perdiendo 5.000 euros. Vale. Es decir, una cosa es la asignación del capital a esa inversión. Eso es una cosa. Otra cosa es que luego, de ahí, para que eso se pueda perder, se tendría que quebrar la compañía. Vale. Claro, es muy diferente, porque claro, yo vengo de los CFDs, del Forex y... Claro, no es un stop loss, hablando claro. Vale. Una cosa es cuánto, porque en el caso del CFD sería, esos 50.000 sería el capital nominal que estarías usando. Sería 0,5 lotes, sí. Medio lote te permitiría, es decir, que para una cuenta de 1 millón de euros en un fondo de inversión te permitiría máximo medio lote por entrada. Vale. Para que uno diga, hostia, pues... O sea, realmente es un riesgo bastante bajo. Muy bajo, muy pero controlado. También es swing, o sea, son rangos muy grandes. Correcto. Y en apalancamiento, lo que es por derivados, porque hay otra norma de opciones, porque claro, yo compro una opción del IBEX y esa opción me vale 200 euros, pero esa opción, multiplicador 1 a 1, si el IBEX vale 10.000, el valor nominal de ese contrato son 10.000 euros, aunque yo estoy poniendo 200 euros. Entonces, claro, aquí es muy fácil sobreapalancarse porque cantidades pequeñitas, pero la idea es, vaya, ¿pero cuánto estás moviendo realmente el valor nominal? Entonces, ahí lo que te dicen es la regla del 200%. Si hay un fondo, si hay un capital de 1 millón de euros, es el 200%. Máximo, el valor nominal, podrías mover 2 millones. O sea, es un 1 a 2 Sí, de apalancamiento 1 a 2 sería. Ese es el... Entonces, claro, la gente dice, ¿cómo? ¿Solo 1 a 2? Y digo, no, es que ese es el máximo. Claro. Ese es el máximo que te dice, bájalo a 1 a 1,9. Ahora en cuentas de fondeo hay gente que se queja porque solo hay un apalancamiento de 1 a 30. Claro, el 1 a 30, por ejemplo, fue a través de la regulación de la ESMA, el 1 a 30 que se daba en Forex, en criptos, de hecho, lo habían bajado, y antes era el 1 a 100, 1 a 200, bueno, en eso, pero para que la gente sobre todo cuenta de cómo es en un fondo, el apalancamiento máximo es 1 a 2. Madre mía. ¿Criptos nunca te interesó o inviertes en criptos? Sí y no, quiero decir, considero que los mercados que trabajo, índices, materias primas, tienen una correlación entre ellos muy alta. Es verdad que hay una correlación muy directa entre criptos, es decir, sobre todo Bitcoin y Ethereum, sobre Nasdaq, sector tecnológico. Obviamente, al final tienen todos la base de la tecnología blockchain, pero lo que tiene, eso es lo que tiene que tener mucha gente a nivel de analizar las inversiones, es que Bitcoin tiene una correlación superior de beta 1. Es decir, que se mueve más lógicamente que el mercado, pero ante caídas del Nasdaq también corrige más. Entonces yo muchas veces no opero Bitcoin, prefiero otros activos que los tengo más controlados, porque cuando operamos opciones hay una cosa, mira, pero si Bitcoin sube mucho, es que no me interesa tanto un valor que suba mucho o que baje mucho, me interesa un valor muy estable, aburridos. ¿Por qué? Porque como las opciones podemos ganar acotando rangos, a mí me interesa más Procter & Gamble o coger un valor como Mapfre, por poner un ejemplo más, Telefónica, que se lleva moviendo entre los 3 y los 4 euros durante 2 años, me interesa ese rango. Eso para mí yo veo eso y me salen estrellitas en los ojos. ¿Por qué? Porque esos rangos yo les puedo sacar dinero con que el precio esté dentro de eso. No me interesa Tesla, no me interesa que Elon Musk salga en un Twitter y me aparezca un más 20 o menos 20. Eso destroza realmente a alguien que quiera hacer trading no direccional. O sea que tu operativa entiendo que es más lateral. Sí, hay veces que es muy tendencial bajista, cuando hay momentos, o muy tendencial alcista, es decir, hay veces que estoy comprado de volatilidad hasta las cejas y lo que quiero es que se acabe el mundo, hablando claro, que salte el pánico, que no ocurra nada, pero que haya un pánico de una semana, por ejemplo, que se dispare el VIX de 15 a 30, eso es brutal.
O por otro lado, pues oye, que hay una corrección en bolsa rápida. ¿Por qué? Porque puedes ganar con compra de caídas y luego puedo aprovechar a comprar acciones que tengo en el radar que me interesan acumular. En ese aspecto, pero desde el punto de vista especulativo, ya con las opciones es como que no necesito coger un valor, de alguna manera un chicharro pequeño, una compañía del Nasdaq que pueda hacer mucho apalancamiento o un disparo, porque con el resto de los movimientos más predecibles ya le meto el apalancamiento con las opciones. Es decir, tengo más porcentaje de éxito. En vez de ir a adivinar cuál va a ser la próxima Amazon o el próximo Apple que se dispare en acciones, diciendo, cojo un valor que tiene un movimiento predecible y en ese movimiento predecible me apalanco con opciones. Porque acaba sacando una rentabilidad alta dentro de una cosa que es bastante predecible. Como si tuviéramos aquí en España y digo, bueno, pues voy a hacer una apuesta cada año a que la temperatura de España está en más o menos 35 grados. Digo, vale, pues que está calculado que las temperaturas altas en verano suelen ser 35 o 40 y las bajas, menos 20 en Burgos, bueno, menos podemos llegar a algo así en esos rangos. Entonces, si yo ya tengo eso acotado y yo puedo hacer apuestas ahí, ¿para qué me voy a ir a un exoplaneta que ni conozco de nada, que puede estar en 200 arriba o menos 100? Pero entonces lo que haces es que buscas un techo y un suelo y vas desde el suelo hasta el techo y del techo al suelo. Bueno, pues entiendo que... Más o menos así, cogiendo las acciones y sobre eso le meto apalancamiento de opciones. Entonces, claro, ahí lo que ganas con una acción, igual puede ser un rango de un 20, pero ese rango de un 20 con las opciones puede ser un 200. Y tú dices, ¿cómo le puedes sacar un 200 a un movimiento que a lo mejor no es un valor chicharro? Si es un valor, estamos hablando a lo mejor de una de las empresas grandes del S&P o del Dow Jones y tal, y es por eso, porque estamos metiendo un apalancamiento con riesgo limitado, pero sobre un valor predecible. Algo que igual si el valor no es tan predecible y es bastante volátil, en un lado puede salir bien, una cara puede ser cruz, pero queremos jugar a algo que no es tan predecible. Quiero decir, algo predecible para aplicarlo. En el ejemplo más claro, cuando las bolsas caen, podemos decir, ¿cuál es la acción que más cae? Bueno, pues a veces puede ser una, puede ser otra, pero hay una cosa fija, sube la volatilidad. Entonces, no hace falta operar. ¿Cuál es la acción? No me voy a poner corto, a ver cuál es la acción que más va a caer. Compro volatilidad, porque hay una cosa que sube cuando caen las bolsas, sube el miedo. Y eso lo saben todos los inversores. Decir, no, el miedo, ahí te doy la razón, Álvaro. Mira, el miedo no sé qué acción es. En la acción podemos coger 3.000. Cada uno tendrá sus razones y seguro. Pero hay una cosa que sube, que es el miedo. Digo, vale, especulemos con eso. Si entra el pánico, ya... Y ya, bueno, del miedo al pánico ya es una burrada. Entonces, claro, y me gusta mucho jugar con eso. Soy un trader, tengo un sistema que nunca lo he visto en un libro, lo tengo interiorizado. Nunca lo compartí todavía. Ahí lo dejo, a ver si algún día... El próximo, ¿no? Y hago especulación, hago trading de opciones sobre los grados de miedo y confianza de los principales índices. Analizo un poco la masa psicológica y sobre eso especulo. Es decir, ya no llego a especular sobre acciones ni sobre el índice, sobre el miedo de los índices. O sea, es un derivado del derivado del derivado. Es una, sí, ¿no? y sobre eso hago opciones. Entonces, claro, y es un trading muy rentable. Porque si hay una cosa que entiendes, porque al final dices, es que da igual que sea sector cripto, da igual que sea... de hecho, ahora que aprobaron el ETF de Bitcoin y seguramente aprueben el ETF de Ethereum, seguramente llegarán a aprobar posteriormente BlackRock, porque son muy listos en esto, a sacar... al final el ETF ellos cobran por la contratación, pues seguramente saquen de volatilidad. Son los reyes del mundo. De Bitcoin. A mí se sacan de volatilidad. Uf. Gracias. Por favor, hacerlo. ¿Cuánto es una rentabilidad normal para ti anual? Anual. Una rentabilidad buena del patrimonio sería un 20, 15. Es que depende, es que una cosa es un fondo de inversión, otra personal. Yo algún año tengo Personal, doblado. La gente claro, por ejemplo, en el COVID pues hice un por 3, un 200, 300% de mi patrimonio. Pero no es, yo lo digo, pero es que no puedo decir, yo hago esto. No, no lo hago. Lo hice, sí, pero no es sostenible. Es que yo siempre quiero ser muy precavido en las operaciones. Y en operaciones hice un 1.500 de rentabilidad con opciones, sí, pero no es lo habitual. Lo habitual en un ratio de opciones es 1 a 3, 1 a 2, 1 a 4.
El campeón del mundo de trading del año pasado, ¿cuánto hizo? Y fue una burrada la rentabilidad que hizo. Sí, no sé si había 500 o 800 o 1000... No sé si fueron 4000% o algo así. Sí, algo así, una auténtica locura. Porque, a ver, es muy exponencial las últimas partes. Yo algunos campeonatos de estos que había hecho siempre digo, una cosa es que lo puedes hacer durante cierto tiempo y necesitas que el mercado esté en una dirección concreta. Si está el mercado en una dirección concreta, yo había hecho retos públicos de haciendo scalping, con operaciones de 10 a 20 euros, de llevar una cuenta en 6 semanas de 1.500 a 15.000 euros. La tengo registrada en YouTube en 6 semanas, con operaciones cuyo máximo riesgo eran 30 euros. Es decir, costaba, porque había que subir. Como Ross, no sé si conoces Ross Cameron, un pelirrojo que está mucho en YouTube, lleva muchos años, un trader. Y hace ese tipo de... Y como que, no sé, estuvo en un juicio y al final pues demostró que él era trader real y entonces... hacía operativo, claro. Pero creo que llevó una cuenta de $20.000 a 2 millones en Madre el año, mía, algo sí, así, sí, una burrada. Pero todo en YouTube explicado. Comentándolo, sí. No, es que al final todo el tipo de trading se puede hacer, pero es verdad, yo cuando hice muchos tiempos retos públicos, los hacía una vez que había hecho campeonatos, competíamos, y luego ya dije, mira, esto lo puedo hacer yo personalmente cuando me apetezca, no tengo que esperar un campeonato y tal. Pero sí que me he dado cuenta que tú puedes tener un sistema y uno dice, vale, entonces si te sale así, ¿por qué no lo haces siempre? Ese es el ejemplo, claro, yo lo explico ahí. Porque para hacerlo así tú puedes tener un sistema muy agresivo, pero necesitas también que las condiciones del mercado se cumplan bien. Es como un piloto puede un circuito de Fórmula 1, ahora métele granizo. Y dirás, no lo va a hacer igual. No, porque y ese piloto coge lo cansado. No, tiene que estar bien y tiene que estar soleado y no tiene que haber viento porque puede frenarle. Es decir, aparte de hacerlo tú bien, tiene que haber unas condiciones que te permiten en un momento hacer una rentabilidad extraordinaria que no es sostenible, como dice, en el tiempo. Pero sí que la puedes llegar a hacer. Obviamente, el que pueda hacer eso, luego puede tener unas rentabilidades normales. El que no sabe hacerlo, no sabe hacerlo, me refiero. Pero sí que es verdad que el hecho de tenerlo, o puedes hacer una rentabilidad muy alta, no significa que lo puedas hacer en otros aspectos. Y luego está el tema, para mí lo veo, que los objetivos desde el punto de vista del capital y de rentabilidad cambian. O sea, más capital, menos Sí, menos riesgo. ¿Por qué? Porque consideras que, al menos en mi caso, va reduciendo un poco el riesgo. ¿Por qué? Porque sabes que haciéndolo más o menos bien, poco a poco, ya el capital que vas aumentando te llega para vivir y puedes hacer, y te sobra para incrementar tu patrimonio. Es decir, que la ganancia puedas reinvertir una parte otra vez en tu patrimonio para seguir aumentándolo. Y sabes que puedes hacerlo bien haciéndolo más lento. Es decir, si te pones un objetivo más pequeño, es más fácil ganarlo que si pones un objetivo muy grande, porque para llegar a él vas a tener que forzar al mercado. Esto hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta, porque a largo plazo la gente muchas veces tiene es que yo he ganado un 80 en un año y otro he ganado un 60 en otro año, pues yo puedo hacerlo. Pero cuidado, que no ha vivido un ciclo completo. Dímelo cuando lleves 10 años. Hasta que haya un ciclo completo va a venir momentos del mercado que cambia radicalmente todo y todo lo que funcionaba ya no funciona. Y ahí tienes que volver a adaptarte. Y ahí es cuando realmente de media sale el mercado, porque a mí me había ocurrido eso. También cogías un mercado alcista y te querías decir, joder, esto es la rentabilidad, estos carcas que dicen de arriba de la bolsa que se gana esta rentabilidad y yo gano 10 veces más. Ese es el momento más peligroso, cuando te crees Dios. Pero realmente luego dices, vale, cuidado, que estos tíos están ahí, llevan 30 años, algo sabrán. Y sobre todo digo, cuando estos tíos te están diciendo eso, es porque ellos ya pasaron por eso, porque lo han intentado, han trabajado y han pulido unas cosas que dices, lo que se dice en la frase estadística, todo tiende a la media, y la media igual tiene una rentabilidad, sí que se puede ir más arriba o más abajo, pero cuando te vas mucho, lo que habla de una desviación típica de lo que es la media de las bolsas, tienden a caer. Y uno decía el otro día un gestor de fondos que se asusta cuando están ganando más que una desviación típica de la media. Se asusta desde el punto de vista, lo estamos haciendo demasiado bien. Sí. Algo va a ocurrir mal porque no podemos, porque ellos lo tienen tan distribuido los activos que dices, la bolsa a este nivel. Vale, si la bolsa va a un 10, podemos estar un 20 en un año, podemos estar un 5, un 10 o podemos estar un menos 10. Ese es nuestro rango, pero cuando estamos muy aquí, quiere decir que estamos estadísticamente fuera de la norma y el mercado acabará ajustando.
Sí, ahí es cuando hay que saber mantener la calma, ¿no? Claro, entonces, exacto. Y el que sabe detectar eso y sabe que está por encima, no de sus posibilidades, sino de las posibilidades de una rentabilidad sostenible, y sabe cerrar posiciones, irse a otros, igual en ese momento, igual irte a activos más conservadores, has cogido una ventaja del mercado adicional, te la has guardado y te has tragado el ego de decir, no, esto no voy a seguir aquí porque el mercado me va a poner en mi sitio pronto. Entonces, si me voy, te vas a activos más conservadores, mantienes esa rentabilidad y estás muy alto. A mí es algo que me pasó el año pasado. Llevo muy poco yo en el trading. De hecho, hace 2 semanas cumplí 3 años en el trading y 2 años que llevo viviendo el trading. Entonces, lo mío fue bastante rápido la evolución. Y siempre los primeros meses del año han sido los mejores para mí. El año pasado fue una locura, o sea, en directo... 2013, sí. 2023. Ay, perdón, yo estaba diciendo 2023. 2023, el euro dólar, por ejemplo, estaba muy tendencioso. ¿Fue el euro dólar o libra yen? No me acuerdo. Pero en un mes y medio hice 43 veces el riesgo. Es decir, que yo arriesgo 1% por operación. Y está todo en directo. Operativas Forex, haces Sí, más. en directo, en YouTube, todos los días. 3 días por semana, martes, miércoles y jueves y ya está. Y claro, yo este año me esperaba, pues como los otros años anteriores, unos primeros meses del año buenísimos. Aparte, sí, hay patrones o algo así de mercados. Y este año no ha sido nada así. Este año ha sido muy, muy parado todo, muy poco tendencial, un poco errático el mundo, el Eso es eurodólar. un previo siempre a la tormenta. Cuando los patrones de divisas se empiezan a estancar y luego empiezan... Ahí siempre hay que mirar el mercado de bonos. Como el mercado de bonos empieza a reaccionar, es porque se empieza a tambalear todo. Entonces, como lo de el temblor antes de la erupción del volcán. Pues igual los últimos meses del año son los más rentables, entonces. Puede ser. Ahora yo creo que va a entrar yo creo que el segundo semestre del 2024 va a ser de rock and roll. Además, elecciones en Estados Unidos. Elecciones, bajada de tipos de interés, probablemente. El mercado de bonos va a empezar a subir. Los cambios de estos tipos de interés en bajadas, cuando hay un punto de inflexión en las políticas monetarias. Si nos remontamos al 2007, fue la última, cuando se pasó una política restrictiva expansiva. Es ahí cuando vino el 2008 el gran caso. ¿Crees que va a volver a haber un 2008? Realmente tal como está ahora y el mercado está muy inundado de liquidez, no debería ser tal así. Pero que sí que puede venir un ajuste muy duro y que la economía probablemente puede entrar en recesión, sí. No tan bestia porque en aquel momento era una recesión que venía de la subprime. Venía desde el punto de vista de los bancos y eso fue un efecto contagio. En este caso no es así el problema, pero el problema creo que va a ser más de abajo arriba, de la población, porque fue el otro. En el 2007 fue un tema desde arriba, los bancos tienen problemas y eso se traduce hasta abajo, a todo el mundo de la gente. Creo que va a venir al revés. De hecho, hace pocos meses bancos en Estados Unidos se hundieron. Sí. Eso mucha gente no lo entiende, si tenemos tiempo de los 2 minutos. Sí. El Silicon Valley Bank y todos estos bancos dicen, vale, ¿por qué quebraron? Porque quebraron, sí, lo rescataron, pero quebraron. ¿Qué ocurrió? Los bancos normalmente tienen dinero como llega, pues tengo aquí una casita, llega la gente, deja su dinero y yo lo tengo que invertir. Entonces lo que hacen los bancos es, voy y compro bonos del Estado americanos porque son seguros, no tengo ningún tipo de riesgo, salvo que quiebre Estados Unidos, es probabilidad 0 en ese aspecto, porque si quiebra, no la dejan quebrar. Quiebra el mundo. Sí, efectivamente, entonces lo peor es el mundo, ya no es el problema. Entonces, compraban bonos. ¿Qué ocurre? El precio del bono va a la inversa de los tipos de interés. Los tipos de interés estaban bajos, la renta del bono es baja y el precio es alto. Para que os hagamos una idea, el bono alemán estaba a 170, ahora está a 130. Se desplomó un 20 y pico %. 30% estamos hablando de renta fija, no estamos hablando de una acción. Entonces, la gente compraba, los bancos compraban aquí los bonos, que daban una rentabilidad muy baja, ¿vale? Y metían ahí. ¿Qué ocurre? Empiezan a subir los tipos de interés 2001, 2021, 2022 y ahora 2023, sube la rentabilidad de los bonos y el precio de los bonos baja. ¿Esto qué quiere decir? Que el que compró un bono de 1.000 euros, igual vale 700 si lo quiere liquidar. Y podemos decir, bueno, pero como el bono, si yo lo mantengo 10 años, me devuelven el dinero, no hay riesgo. Digo, siempre que ese dinero sea tuyo. Porque los bancos tenían el dinero de los depositantes. Y han cogido el dinero, lo metieron en bonos, que iba a dar una rentabilidad de un 1%, y esos 1.000 euros ya son 700. Si ahora el cliente te viene y te pide el dinero, tú tienes que malvender el bono
y ahí dices, me he cogido 1.000 euros y ahora tengo 700, te he perdido dinero. Claro, ese descubierto, esa diferencia, es lo que hizo quebrar bancos. ¿Qué ocurre? Que ese problema, que fue en el 2023, en marzo, cuando empezaron a quebrar esos bancos que medio parchearon, que luego estaba también Credit Suisse y tal, ese problema actualmente está mayor, porque en aquel momento los tipos de interés todavía no estaban a nivel máximo, ahora sí, y no se volvió a hablar de la banca mediana, banca pequeña, banca regional. El problema está ahí e incluso para mí es mayor, yo creo que lo están tapando, porque esa situación no cambió, simplemente dijo, ¿se ha regularizado eso? No, pusieron parches. Los bancos que quebraron metieron dinero, pero el problema endémico sigue ahí dentro, y los tipos de interés están máximos, es decir, los bonos están a precios mínimos. Ahora mismo, cuando salgan los resultados empresariales de los bancos, y recientemente JP Morgan ya salió unos resultados malos, cerca de un 4%, eso hay que tener en cuenta, JP Morgan no es un chicharro, y ya salió malo, imaginemos ahora cuando salga la banca pequeña, el desfase, porque eso era cuando hubo lo de Silicon Valley, los tipos de interés en Estados Unidos estaban al 3, ahora están al 5, es decir, cuanto más arriba, más es el daño. Entonces, bueno, yo creo que ahí van a hacer... Yo creo que pueden ser ahí desde esos niveles y luego desde abajo de la gente el incremento de las hipotecas. Primero tiras de ahorro, pero cuando se te acaba el ahorro empiezas a lo que hace la gente, pues dejo de comprar el coche que iba a renovar, dejo de ir de vacaciones, dejo de salir tanto, sector terciario puede perjudicarse. Aquí quiero hacerte una pregunta que nunca he hecho, pero también eres economista, entonces, ¿qué piensas de la Agenda 2030 y si fuera relacionado, porque claro, si tuviéramos otra caída como en 2008, no sería la mejor forma, la forma más fácil de implementar lo de no tendrás nada y serás feliz? Yo para mí, y esto está muy relacionado, para mí la Agenda 2020-2030, bien, esta famosa agenda, que realmente lo que dice son medidas que se ven a priori, que parecen buenas, lo que buscan, pero luego lo ves lo que es un tema de manipulación social, porque te dicen, no, vamos a hacer una economía más verde. Eso suena bonito, digo, ¿a costa de qué? Vamos a hacer una economía más de la que la gente consuma menos carne roja. ¿Por qué? No, porque queremos tener una tendencia a conducir a esto. ¿Qué ocurre? Que dentro de eso también hay un control económico, que es el mayor control. Y desde ese punto de vista tenemos que ser conscientes que se habla, por ejemplo, del sector de las criptomonedas. Y ahora empieza el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, que quieren las CBDCs, el euro digital, el dólar digital. El otro, hace unos meses, estuve charlando con José María Margallo, que fue el ministro de Exteriores de España y es eurodiputado actualmente en el Parlamento Europeo, y le pregunté de las CBDCs, del euro digital. Estos son los que realmente no está hablando ahí alguien que opina, está hablando alguien de los que realmente marcan cómo va a hacer eso. Y le pregunté una pregunta muy clara, ¿cuál es la utilidad del euro digital? Porque yo actualmente ahora cojo una tarjeta y puedo pagar con el dinero electrónico. El euro digital es como que el dinero no es tuyo, es del Banco Central Europeo y te lo dejan. Y la respuesta de él fue, alucinante, no le veo ningún tipo de utilidad adicional a lo que ya hay. Control. Efectivamente, y ahí fue te dije, claro, entonces la otra parte es el control. Es decir, ¿por qué ahora hay este hincapié a tenerlo así? Porque cuando el Banco Central Europeo te impone o quiere imponer un euro digital, el euro normal, es primero casi como cargarse el sistema financiero. Los bancos normales que conocemos de oficinas es como que, no, vamos a cargarnos estos bancos para que haya solo un banco, el Banco Central, que controlamos. Y el dinero no es tuyo, el dinero es mío y yo te lo presto. A partir de aquí hay diferentes cosas. El dinero puede ser fiduciario, es decir, puede tener caducidad. Eso dijeron que no puede ocurrir. En China, pero como digo, tampoco puede ocurrir la amnistía en España hasta que se necesita. Hasta que de golpe ya he conseguido el voto y ya puedo cambiar si me apetece. Entonces, en China quería meter fecha de caducidad al dinero. Fecha de caducidad es que tus ahorros de un año te dicen tienes para gastarlos 5 años. Si no los gastas, te caducan. Como si fuera un bono. Creo que en China también hay nota social o algo así. Y es un episodio de Black Mirror de hace unos años que dices, imposible. La realidad supera la ficción, sí, sí. Pero tal cual. Y cuando estamos dándonos cuenta de esto, de decir, ¿cómo que el dinero puede tener fecha de caducidad? Es que eso es una arma arrojadiza de decir, ¿quieres acelerar la economía? Reduce la fecha de caducidad. Es verdad que esto sería muy extremo en Europa, pero, volvemos a decir, cuando se implementa esa tecnología del euro digital, es posible
¿Cuántas cosas nos parecían Claro. muy extremos hace 5 años? Efectivamente. Y ahora... Y el tema ya del control, porque en ese momento, cuando ya es todo digitalizado, ya no es solo, vuelvo a decir, que alguien diga, a mí me da igual que me digan que estoy comprando o tal, un sitio en otro. No, pero es que también va a haber la geolocalización absoluta de dónde uno está. Si uno está en España, si uno está en Andorra. Ya con los coches eléctricos también. Correcto. Es decir, existe una serie de cosas que es más del control como tal. La única cosa buena que te dicen es que el Fondo de Garantía de Depósito, que son 100.000 euros por banco, bueno, pues ahora como es el Banco Central Europeo es como que no un límite. Yo el único punto positivo que le hubiera visto, hay una cosa que me parece muy injusta y que yo he visto gente de mi alrededor hacerlo, y es gente joven que no necesita una beca, porque no la necesita. Yo conocí una chica que esperaba su beca para ir a comprarse los nuevos zapatos en las becas económicas para poder gastarlo. Esa beca no la mereces, o sea, dásela a alguien que la necesita, porque hay gente que sí necesita. Es que tendría que haber becas que fueran en especie, es decir, que no te lo doy en metálico, que te lo doy, esa beca va pagando la matrícula de la universidad, entonces no puedes malgastarlo. Ahí sí, con el euro digital, pues ahí sí puedes controlar, mira, aquí no puedes gastar, puedes gastarlo en un piso, puedes gastarlo en comida, pero no puedes ir a comprarte... Correcto, para usarlo. Yo el euro digital yo creo que lo pueden usar eso. Imaginemos ahora el contexto que hay de conflicto, tema Rusia-Ucrania, tema Irán, Israel, Gaza. Europa, de alguna manera, ahora yo con mi dinero puedo comprar si quiero en China algo, nadie me lo impide, puedo comprar en Australia, nadie me lo impide. ¿Por qué? Porque es libre. Pero imaginemos el euro digital y lo pueden usar como un arma arrojadiza. Es decir, hay un conflicto como hasta ahora, con Rusia y decimos, vale, vamos a prohibir. Automáticamente, tú, individuo, si tú quieres comprar algo en China o en Japón o en Rusia, vamos a hacer que todas las compras fuera de Europa estén prohibidas. O compras a Estados Unidos o en Asia no puedes comprar. ¿Por qué? Porque cuando hagas la transacción te van a poner error, no existe, eso no te lo permite. Entonces, claro, van a poder usar de alguna manera el euro, pero no desde el punto de vista de sanciones económicas entre países, sino que van a poder usar a la población como arma de alguna manera arrojadiza. Es decir, yo voy a hacer que toda la población de Europa pueda prohibir que compren a China o compren a Rusia o lo que sea. ¿Por qué? Porque eso lo van a poder hacer. No quiere decir que lo hagan, pero pueden hacerlo. Lo importante es que la gente sea consciente de que pueden. El problema es que cuando pueden... Cuando pueden está la probabilidad... Solo basta con que uno quiera. Claro. A lo mejor los de ahora no quieren, pero los siguientes sí. La gente se sorprendería al poder que tienen los estados legalmente que pueden hacer ciertas cosas. ¿Tú crees que es posible que haya una gran revolución a nivel de la gente que se alce contra eso? No, no creo. Yo creo que la gente está muy atontada. Sí, no, totalmente. ¿Por qué? Porque con que les pongas un poco de entretenimiento y un bocadillo llega. Es así, la gente no quiere prosperar, la mayoría. Cuando dice, no, ¿cómo no quiere? No quiere. La mayoría de la gente dice, quiero pensar poco y entretenerme. De hecho, yo siempre digo, en mi libro recogía lo que es la población española. Digo, ¿quieres ver lo que es la población española? Coge Twitter y mira las 10 tendencias. Sábado. Y te hablan del partido de fútbol, de la isla de los famosos, el gran hermano, el quién se ha tirado a quién y ya. Ese es el interés. Digo, vale, gente boba, temas bobos. Y llegar a final de mes. Y ya está. Entonces, claro, digo, con ese tipo de mentalidad bajo, ¿cómo se espera tener una prosperidad económica? Ya, y el problema es que al que resalta lo hunden, intentan hundir. Siempre dice, el mal de muchos consuelo de tontos. Existe mucho en la población eso. Por eso la mayoría quiere decir que el que resalta tuvo suerte, pero no por un tema de que esta persona no tiene méritos, es porque es una forma de justificar que por mi falta de disciplina yo no me pongo a hacer. Es pura envidia. O sea, realmente la envidia no es querer lo que quiere el otro, no, es que el querer que el otro no tenga lo que... Correcto, es así. Porque si yo veo a alguien y digo, yo realmente ¿cómo aprendí? De todo lo contrario de lo que es una envidia. Mira a la gente que está por encima de mí y digo, a ver, estas personas ¿cómo lo han hecho? ¿Cuál es su forma de filosofía? Por poner un ejemplo, en los fondos de inversión, yo soy de Ferrol y ahí está Paramés, que es uno de los mejores gestores de España. Y también es ferrolano, tiene 30 años más que yo, y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Envidiar? No, el tío salió de aquí de Ferrol también, como yo. Es decir, no tenía un entorno financiero, ya me entendéis, de cuna, de tal.
y llegó a ser uno de los principales gestores del fondo, de los fondos de inversión de España. Digo, coño, aprendo. ¿Tiene alguna conferencia? Lo escucho. Warren Buffett, lo escucho. Emprendedores, los escucho. Lo que evito escuchar es a gente, como digo, oye, pues esta persona, yo tengo amigos que para tomar una cerveza muy bien, y ya. Y no te intoxiquen más en otras cosas. Pero hay personas que dices, yo tengo que aprender de personas que han llegado donde quiero llegar. Lo curioso es que la gente tiene envidia de esas personas. Por poner un ejemplo, yo de las ciudades donde menos asistencia tengo en las conferencias, ¿sabéis cuál es? La mía. ¿Ah, sí? La natal, siempre. Siempre se dice que nadie es profeta en su tierra. Yo voy a Madrid, Barcelona y lleno universidades y me parece, joder, increíble, me encanta. Pero es curioso, tú das una conferencia, hago en Madrid y hago eventos de entradas caras, relativo, bueno, no es caro porque para lo que se aporta, pero hablo de entradas de 1.500, 1.700 la entrada, fin de semana, y llenamos lo que es el cupo de trading. Si lo das gratis, te viene menos gente casi. Y es curioso. Es curioso, yo creo que en Canarias, pues claro, yo soy de Canarias, creo que nos pasa lo contrario. Apoyamos mucho a la gente que es de Canarias y que tiene éxito en Canarias. Entonces, yo creo que nosotros tenemos más público cuando estamos en Canarias que cuando estamos fuera. Eso puede ser, depende muchas veces del apoyo. No que se apoye en general, pero sí que es verdad que la gente que me sigue más es más de fuera. Es verdad que no es un tema de números, sino que del entorno muchas veces cercano. Yo si veo a alguien, compañero, que ha prosperado mucho en un área y me puedo beneficiar, le digo, oye, enséñame o recomiéndame o tal, lógicamente. Pero cuando ves que justamente esas personas que vienen encantadas son de todos los sitios, casi menos de tu ciudad natal, por poner un ejemplo de ahí, de formaciones así, cuando hago las VIP y tal, forman en toda España, muchos diferentes sitios, menos en mi ciudad. ¿Cómo afecta eso? No, lo veo es normal, porque tú dices, pero es que me he dado cuenta de esos casos igual en otras áreas de profesión, de gente que he entrevistado y te lo decía. Es lo normal. Sí, o sea, ahí se dice la frase de en casa del herrero, cuchillo de palo, pero no es en mi caso en eso, pero sí que a nivel, por ejemplo, muchas veces de ciudades o de zonas se ve eso, o se ve que, eso lo vemos siempre, es decir, nosotros cogemos ahora una bebida alcohólica y siempre se valora más fuera del sitio, es decir, el champán, nosotros lo valoramos más en España, es que es región de Champaña, muy bien, vale. Pero a alguien le haces una cata ciegas, yo os lo comentaba, y me gusta mucho el mundo del maridaje, de los habanos y tal, y siempre digo, la calidad que tienen, por ejemplo, un cava con un champán, no lo valora. La diferencia, lo que es el precio. Yeah. Como otras bebidas sí que hay diferencias abismales, en whiskies, por ejemplo, pero hay bebidas otras que no son tanto. De decir, de cata ciegas, lo que es la valoración de que esto valga 10 veces más que esto, la calidad no es 10 veces superior. Puede ser marca, prestigio, ahí no entro porque es un tema de marketing que se hace muy bien. Pero se valora mucho más en ese aspecto. Y eso es algo que muchas veces ocurre, que viene alguien, oye, pues este cantante viene... Es un americano. Es un americano, o este es inglés, oh, Dios mío, o inversión de bolsa. Si es como que si eres nacional, no, es que este es americano, es que este es de Los Ángeles, tiene que ser buena, cojones. No, es que este es de aquí. No puede salir de aquí, es imposible. ¿Cómo va a salir de aquí? Si tiene que ser de fuera, tiene que ser mejor. Y eso existe un poco un patrón psicológico de que todo lo de fuera es mejor. Pero es un tema de envidia interna, porque es dando a entender cómo va a salir algo bueno del mismo entorno que otra persona también tiene las mismas condiciones. No puede salir algo bueno porque esta persona dice, si esta persona ha salido en la misma ciudad, mismo colegio, es que yo me siento mal, porque es como que esta persona tuvo las mismas oportunidades y él ha llegado y yo no. En vez de aprender, crítico, porque es lo más común. Es un poco el patrón psicológico de siempre. Entiendo que habrás aprendido mucho de gente que admirabas y bueno, tú eres de admirar. Entonces, te voy a preguntar 3 puntos que ves en común de toda la gente que has estudiado, 3 puntos que ves en común de gente muy exitosa. Uno es que solo hacen aquello que les apasiona. Pero si no, no puede ser bueno. Los mejores actores de Hollywood, por poner un ejemplo, Jim Carrey. Jim Carrey lo vemos siempre en cualquier entrevista, sonrisa al estilo de máscara, es decir, Robert De Niro, y tú lo ves que son gente que actuaba desde chaval.
Y Robert De Niro tiene 80 años y sigue. Pero hay mucha depresión también en el acting. ¿Eh? Hay mucha depresión también en el acting. Bueno, puede ser, también al final, pero es como decir, es que eso en parte tiene razón, porque cuando tú te vas a una pasión tan grande, también puede arrastrar todo. Es decir, yo la bolsa digo, la bolsa me apasiona. Ahora, la bolsa es algo que alguien diga, es un camino de rosas. No, todo lo contrario, es un camino de cactus. Lo vas a pasar mal, sí o sí. Entonces la gente que diga, oye, me quiero dedicar al tren porque es una profesión muy chula y se ve muy bien, digo, cuando llegas, pero el proceso es durísimo. Es decir, entonces, el proceso es verdad, pero si no hay pasión, ese proceso te para. Porque tiene que haber una pasión más alta para el esfuerzo. Uno, la pasión. Segundo, otra de las cosas que creo que la gente que entrevisté y que conocí que tiene éxito es que tiene una determinación en conseguir algo, tiene una meta muy clara de lo que quiere. La mayoría de la gente que no consigue cosas es porque no tiene claro lo que quiere. Le preguntas, hasta financieramente, el ejemplo más claro, ¿cuánto capital quieres? Una pregunta muy simple, está algo muchas veces en las universidades. Oye, ¿queréis dinero? Sí, 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 levantar la mano. ¿Cuántos queréis tener mucho dinero? Vale, y digo, dime una cifra exacta. Entonces se quedan, pues no, no sé, ¿cuánto quieres ganar al año? Y yo siempre digo a la gente, después de salir de la universidad, no te saben responder. Y digo, coño, si no sabes cuánto quieres, ¿cómo vas a conseguirlo? Entonces, si no sabes cuánto quieres, ¿sabes lo que vas a cobrar? Y me dicen, ¿qué? Lo que te pague. Porque no hay metas. Y aún no acepta. Cuando uno tiene un objetivo, dice, bueno, puedo aceptar a corto plazo o no. Yo cuando quería una cosa determinada tuve que rechazar porque quería otra cosa. Entonces, tener muy determinación en lo que uno quiere, ser apasionado en lo que uno quiere, es decir, solo dedicarse a lo que le apasiona, tener una determinación en ello y otra parte muy importante es la resiliencia, levantarte siempre cuando caigas, no hay otra manera. Si uno tiene una resiliencia de decir, me vino esto malo y tal, pero yo ya lo entendí que cuando hay algo así malo es bueno. Es decir, caí tantas veces, me di tantos golpes, que solo aprendí que cuando caes y te pasa algo malo y puedes romper a llorar porque no aguantas más la presión y tal, te secan las lágrimas y vuelves otra vez. Y solo esa manera es lo que dices, vas a llegar sí o sí. Pero, porque hay mucha gente que igual le gusta lo que le apasiona. Gente, oye, pues me gusta el baile, vale. Y me gusta el baile y tengo la determinación correcta de que quiero ser un bailarín profesional. Muy bien. Ya, pero luego en el proceso, pues me habían hecho bullying, tuve problemas, caí, fue duro y me hundí. Digo, ¿qué te faltó? La resiliencia. También en el proceso que vas a caer, no es y si caigo, no, es que vas a caer, tienes que levantarte siempre. Entonces, esas tres claves son las que he visto que todo el mundo que ha llegado a unos niveles altos, muy altos, las tiene. Y fíjate que en todo eso no hemos hablado de la formación. ¿No? Es decir, considero que el 80% del éxito, o el 90%, la formación obviamente es clave, pero es necesario tener unas cualidades personales que se desarrollan, claves, porque luego con la formación ya lo tienes todo. Pero si tienes formación y no tienes esas cualidades, uno en la vida no llega. No, puedes llegar sin la formación, pero no puedes... Con la formación pero es como decir, sin lo otro, con la formación puedes estar justo y puede que no te vaya mal en la vida y cumplir. Y sin formación, obviamente, pero la formación es necesaria. Pero para llegar alto, indudablemente necesitas esas cualidades. Porque el proceso es duro y la formación no te va a valer solo por dureza. Porque es un tema de esto. Entonces, cuando mentalmente uno no llega, eso, el ejemplo de la actitud, la personalidad de Donald Trump, por ejemplo, que es tan a gente que le gusta y a gente que no le gusta. Pero ¿cómo es la personalidad de Donald Trump? Durísima, fuerte, autoritaria. Es decir, cuando llega Donald Trump dice, llego, estoy aquí. Le intentan atacar, le intentan meter a veces un tema juicio o tal, y ¿cómo sale de ahí? Reforzado. Le hacen mofa y ¿cómo sale? Lo coge y lo aprovecha. Es decir, tiene esa forma, de esa resiliencia de recuperarse tantas veces. Entonces, eso es una parte, Michael Jordan lo comentaba, que tuvo éxito por tantos errores y fallos. Otro ejemplo más de resiliencia máxima. Yo creo que donde se ve muy claro es en el deporte. Sí, en el deporte se ve a nivel extremo. Michael Jordan cuando dejó el baloncesto, mucha gente lo dejó un par de veces, uno fue porque le asesinaran al padre y él no tenía ninguna ganas de volver a jugar ya, porque dijo ya perdió la ilusión de su vida y en aquel momento se dedicó al béisbol porque el padre quería que se dedicara al béisbol. No quería que jugara al baloncesto, quería que y se metió al béisbol
aunque fuera segunda división. Cuando ya recuperó o perdió el tema de se recuperó, tuvo esa resiliencia, dejo el baloncesto, vale, he dedicado al béisbol, y es como que le dio algo que le debía en vida. Bueno, el padre fallecido, pero él como que fue un homenaje en vida que le hizo Jordan al padre, y yo creo que se sintió en paz consigo mismo de volver al baloncesto y ganó más títulos. Y eso para mí fue brutal, porque a ese nivel, retirarte un par de años y volver como si nada, es como que tienes una calidad brutal. Eso sí que es más difícil todavía. Totalmente, porque estás compitiendo contra los mejores del mundo y te retiras, aparte de una época con 28 años que estás muy bien. Es como si ahora decimos que Cristiano Messi se retiran en 3 años y no juegan al fútbol. Y luego vuelven. Normal, y vuelven a ganar. Y dices tú, hostia. Hablábamos antes de Fernando Alonso. Fernando Alonso, es verdad. Otro ejemplo de ganador innato que tuvo dificultades incluso en escuderías, que le ponían un poquito el traspiés a favor de su compañero, ¿no? Está ahí, está compitiendo y fue campeón del mundo y sigue compitiendo, y cuando lo ve otro león que tenemos en España, Rafa Nadal, otro fuera de serie, decimos, la mentalidad de Rafa Nadal ganadora es brutal. ¿Cuántos Roland Garros ganó? ¿Cuánto decir? 14, ¿no? Yo ya me perdí la cuenta. Yo cruzo los dedos porque pueda jugar este año y supongo que ya se... Y luego sale ahora Alcaraz, otro genio. Al final dices, pero los ves, la mentalidad que tienen, y ves esa mentalidad que dices, es que esto no solo es que se les dé bien, porque hay otros que tienen que saben jugar muy bien, pero es la mentalidad que ya te hace empezar a ganar antes de jugar el partido. No sé si la has leído, pero si no lo has hecho, te lo aconsejo, la biografía de Rafa Nadal. Yo me la leí hace bastantes años y la verdad es que vale la pena leerla. Totalmente, es un auténtico genio. De esos hay que aprender, de todos. Ahí ves lo que es el trabajo duro y sin compasión, vamos, o sea... Sí, no, llegan... Por eso cuando hablan de suerte o no suerte, y digo, madre mía, si la gente supiera lo que es el deporte de competición, el nivel extremo que meten. Pero al final es como en cualquier profesión, es decir, cuando se llega a nivel alto, hay mucho detrás que hay que renunciar. La palabra que odio es el talento. El talento nunca supera el 10% no, totalmente. del total. O sea, siempre todo el resto digo, es trabajo. Claro, siempre yo ponía el ejemplo, yo toco piano, guitarra como hobby, y tengo algún familiar que es profesional del piano, de carrera de conservatorio de 10 años y tal. Siempre digo, ser profesional del piano no es talento, es dedicarle puñeteras 8 horas todos los días 10 años. Y tocas el piano por mucho que se te dé mal. Estás 8 horas todos los días 10 años y tocas el piano, muy bien. Ahora, el virtuosismo, ese era un Mozart. Eso es otra cosa, ese es 1 de cada 100 millones tiene el virtuosismo. Lo decíamos, genio. Correcto, pero el resto, ser profesional, cuando la gente lo que tiene que llegar es aspirar a profesional, porque el profesional es esfuerzo. Todo el mundo llega a profesional en lo que sea con esfuerzo. ¿Quiero ser un arquitecto profesional? A estudiar arquitectura y llegas a arquitecto. ¿Quiero ser economista? Se estudia economía y llegas. Ahora, ¿quiero tocar el piano? Lo mismo, pero no hay suerte en ser profesional en algo. Que luego alguien sea, de alguna manera, lo que dices tú, tengo un talento innato, que después de todos esos esfuerzos, años, también lo tenga, lo que decías tú, no supera nunca el talento al esfuerzo. Ahora, si tienes esfuerzo, habrá gente que de alguna manera tenga un talento. Y salga un Warren Buffett de las inversiones, un Ray Dalio, que tienen esfuerzo, el que más, y también tienen talento. Pero luego hay miles y miles y miles de inversores, de traders profesionales, que realmente lo que hemos dedicado es tiempo. No es que tengamos talento, pero con tiempo se llega a profesional. Bueno, Alberto, vamos a ir terminando. Perfecto. Tengo una última pregunta para ti. Me estabas hablando de que tenías invitados y que te sueles adelantar en invitados que quieres traer en un futuro. Para ti, ahora mismo, ¿qué sería un invitado ideal que por ahora, de aquí a 5 o más años, puede parecer inaccesible? A ver, hay, de alguna manera, hablando ahora del deporte, Fernando Alonso, creo que es un genio del mundo del deporte, no solo en España, a nivel mundial. Ese sería uno de los que me haría mucha ilusión entrevistar. Otro, que estoy en ello, a largo plazo, es Javier Milei, el actual presidente de Argentina. No tiene nada que ver con el mundo del deporte, pero para mí son personalidades diferentes y que estoy con ello. Otro de resiliencia, porque sale de las Totalmente, redes sociales. absolutamente eso. Y un tercero, el Papa.
Ya lo visualicé, o sea que va a cumplirse. Bueno, pues que Ahora seguro- tocará. Sí, a lo mejor es este o es el siguiente Papa. Puede también. ser, el que sea. Al final, la meta es llegar a eso. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias. Has compartido mucho valor. La verdad es que esto fue una entrevista muy diferente de las normales. Y Gracias. Sí, la verdad que sí, fue muy, muy distendida. Hablamos un poco de todo, la verdad. sí, Y creo que esto ayuda a Ahí ver está. un poco cómo es este mundo y la personalidad. ¿No? ver la parte profesional del trading también. Y no ver simplemente lo que se ve en redes sociales. Que Ah, ya no, sabemos totalmente. todos- que ya sabemos todos lo que es. Pues bueno, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Denle un like si os ha gustado. Suscríbanse al canal pues, para más podcasts como este y déjenme en los comentarios qué nos gustaría que traiga. Otra vez quiero darle las gracias a Alberto y nos vemos la próxima semana.